¿Cómo ves el mercado actualmente y qué esperas de 2026? No estoy cómodo. 10 empresas son más del 40% ya de todo el Standard & Poor's 500. Cotiza métricas desorbitadas que solo se han superado en las .com. Incluso algunas métricas te dan a entender que nunca haya estado tan cara la bolsa de Estados Unidos. Por contra, ¿dónde estamos cómodos y por eso dónde estamos invertidos nosotros? Hoy estamos con Javier Ruiz, gestor de fondos en Oros Asset Management. Gestiona más de 400 millones de euros y la rentabilidad de su fondo ha superado durante años a los índices bursátiles. Toma nota porque hoy nos explicará cómo ganar dinero cuando el S&P 500 está caro. ¿Qué dirías que es lo más difícil de invertir? Es una pregunta complicada porque muchas veces cometes errores y ganas dinero pese al error de inversión. Por eso no puedes evaluar un error en base al resultado nunca. Tienes que evaluarlo en base a tu proceso de decisión. ¿Cómo analizar una empresa desde cero? ¿Y crees que sería mejor empezar por una empresa grande, que hay mucha información disponible de forma muy fácil? No, porque las grandes son más complejas. Al final una empresa grande tiene habitualmente más divisiones. Entonces yo iría más a... ¿Cómo puede un inversor aprovecharse de los ciclos de capital? ¿Cuáles han sido tus mayores errores de inversión? Yo creo que hay 3 temáticas de errores más o menos recurrentes. ¿Qué tiene que tener un buen equipo directivo para que ustedes confíen en él? Tiene que tener 2 cosas. Vale, pasamos a la parte de empresas. La primera... Es una tesis relativamente sencilla que no depende de nada, simplemente que el paso del tiempo va generando valor, que es lo que nos gusta a nosotros. La siguiente empresa... No es que nos enamore el negocio, pero que curiosamente hemos invertido, son 7, 8 veces ya. Chu. Debería multiplicar quizá por 3 o por 4 si las cosas van muy bien. Más del 75% de las personas que consumen nuestro contenido no están suscritas. Si alguna vez has consumido alguno de nuestros vídeos, nos ayudas muchísimo dándole al botón y suscribiéndote. Es totalmente gratis y nos permite extraer a mejores invitados, aportarte aún más valor y mejorar todavía más el proyecto. De verdad que nos ayudas muchísimo a seguir creciendo el podcast. Dicho esto, disfruta del episodio. Y la primera pregunta que siempre solemos, tirarle al invitado, y para que también situar a la parte del oyente, es ¿qué crees que se va a llevar alguien que escuche este episodio hasta el final? Bueno, pues espero que al menos el compartir la experiencia, que quieras que no, ya llevo casi 20 años en este mundillo y he vivido de todo. Entonces esto es como siempre decimos, un continuo aprendizaje. Cuanto más sabes, menos sabes realmente, cuanto más estudias. Y bueno, pues si la gente se puede llevar un par de enseñanzas, bienvenido sea. Vale, pues justo hilándolo con esos 20 años, la siguiente pregunta que solemos hacer es para todos aquellos que no te conozcan, decir un poco qué es lo que has hecho a lo largo de tu carrera para poder hablar con autoridad sobre los temas de los que vamos a hablar hoy. Bueno, no sé si con autoridad, pero como te decía, experiencia sí que tengo ya una poquita en el sector. Yo empecé a trabajar en 2007 en una gestora que se llama Metagestión. Me incorporé como analista junior sin tener mucha idea de nada. Y nada, pues tuve, para bien o para mal, el peor timing que se puede tener para entrar en un sector financiero, porque fue justo mayo de 2007 cuando pinchó la burbuja crediticia de aquellos años, ¿no? Entonces, pues bueno, viví ahí 5 o 6 años de bastante penuria y mucho cambio en la gestora en la que estaba, hasta que en 2012 comienzo como director de inversiones y a partir de ahí pues trato de implementar, especialmente ya con la llegada posterior de Alejandro y de Miguel, pues los principios que nosotros entendemos que son el value investing, nuestra forma de entenderlo. Y entonces estuvimos ahí los 3 juntos hasta 2018, consiguiendo, la verdad, muy buenas rentabilidades en aquel periodo. Y bueno, pues por circunstancias decidimos dar el salto para ser también propietarios del proyecto, que era algo que no teníamos en nuestra anterior etapa y para nosotros era muy importante para tener una alineación plena con el partícipe, ¿no? Porque al final no es solo que decidas dónde invierten los fondos y que tú inviertas en los fondos que gestionas, también es importante que la propiedad esté totalmente alineada y quizá nos faltaba esa etapa anteriormente. Entonces, en mayo de 2018 damos el salto a Oros Asset Management, que es donde llevamos los últimos 8 años, haciendo exactamente lo mismo, ¿no?, que veníamos haciendo antes, gestionando 2 estrategias de renta variable. Ahora este año, luego si queréis comentamos, hemos lanzado este año pasado, a finales del año pasado, un nuevo fondo diferente, un mixto conservador que se llama Oros Patrimonio. Y nada, la verdad es que contentos con estos años en Oros también. Es curioso porque hemos traído ya a varios invitados por aquí y casi todos empiezan en algún tipo de crisis. Creo que era Víctor Álvaro González, que había empezado en el 87, puede ser. Sí, en otro momento. O sí. algo por ahí. Y yo también empecé unas prácticas en banca privada, justo por la época de cuando quebró el Silicon Valley Bank. Entonces, imagino que de esa época sacas muchas lecciones.
Es que no te queda otra, porque al final te obliga un poco el mercado, también a nivel de negocio, aprendes mucho. Nosotros, para que te hagas una idea, cuando yo entré en Metagestión, pues a lo mejor la gestora tenía en aquel momento 300 millones de euros y en 2012, 5 años después, teníamos 12, 13 millones. Entonces, yo creo que ninguna gestora ha vivido eso en el panorama español, ya no sé si mundial, y ha vivido para contarlo, ¿no? Entonces, fue una enseñanza muy, muy grande, toda esa crisis a nivel de negocio, a nivel de mercado, aprender qué estaba pasando, porque el sector financiero sufría, pues, los ciclos, bueno, pues es como muy acelerado y al final es como se aprende a invertir, invirtiendo y teniendo que estar ahí directo en el mercado y no tanto la parte teórica de leer 4 libros, que está muy bien y a mí me encanta leer, pero ahí no es donde se aprende realmente a invertir. Entonces sí, se traes muchísimas enseñanzas, obviamente. Y te voy a lanzar una pregunta que yo creo que es un poco abstracta, pero creo que sirve muy bien para empezar a tocar temas. Y es, ¿qué es la inversión para ti? A ver, la inversión, tienes muchas definiciones. Para mí es la mejor forma de capitalizar tus ahorros. Y yo siempre lo enfoco con dónde quiero verme dentro de muchos años, dónde quiero ver a mi familia, lo enfoco en mi parte personal y creo que la inversión es la mejor manera de garantizarte pues vamos a decir, una jubilación más que digna, porque al final obviamente no podemos contar ni mucho menos con las pensiones. Nuestra generación desde luego que no puede contar y los que están por debajo de mí menos todavía, y entonces hay que buscarte un poco la vida y si quieres que tus ahorros vayan creciendo y poder, no sé si la palabra es ser independiente, pero no depender de nadie, obviamente la inversión es el mejor vehículo para conseguirlo con esa visión de largo plazo. Sí, yo esto lo he hablado con muchas personas, incluso con mi suegra, que, que no está todavía en la edad de jubilación. Entonces le digo que tendría que tener más presente eso, que no es que quizás ella no vaya a tener jubilación, sino que invierta algo, siempre y cuando su perfil lo permita en el instrumento que es adecuado para complementar esa jubilación. Pero ya en mi caso, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos 25 años, 26, es que no queda otra, porque si no, no vas a tener pensión. El otro día, hablando con un amigo, de hecho como que me alegré, porque estábamos hablando, íbamos a ver el Tenerife, un partido y demás, y yendo al campo me decía, coño, yo estoy preocupado, ¿no? Porque no sé con todo esto de la pensión si al final vamos a tener, no sé qué, en plan, ya lo veías como preocupado, estaba en la parte previa a dar el paso a invertir. Al menos que la gente lo tenga en la cabeza, luego Correcto. lo que hagan o no, pero a ser conscientes de una realidad de que no es sostenible, que hasta ahora vivía el mundo una disonancia cognitiva de no, sí, hay un problema ahí, hay un elefante en la habitación, nadie lo está viendo, nadie quiere verlo, y eso está ahí, y hay que tomar medidas y no depender de nadie que nos vaya a solventar la papeleta. Y ahora otra pregunta un poco más para seguir conociendo un poco tu forma de ver la inversión. ¿Qué dirías que es lo más difícil de invertir? Lo más difícil de invertir, pues seguramente es la parte emocional. Nosotros es verdad que ya estamos muy rodados, porque eso a base de palos, pues también te vas aprendiendo a aguantar la parte del estómago que dice Peter Lynch. Peter Lynch, bueno, pues, todo el mundo lo conoce del mundo del value investing, uno de los mejores gestores de la historia, y él siempre decía que esto no era un tema de inteligencia, era un tema de estómago, de aguantar las emociones y esos momentos malos de grandes caídas, o lo que dice Buffett siempre, de si no vas a aguantar una caída del 50% ni te plantees invertir en bolsa. Entonces yo creo que es algo que no naces necesariamente con ello. Quizá hay gente que es verdad que puede tener el cerebro más cableado a aguantar ciertas situaciones o aprender a aislarte de ese ruido, pero yo creo que es lo más complejo y el saber que la rentabilidad no va a aparecer cuando tú quieres, que al final lo importante es el proceso de análisis y ceñirte a él y tratar de hacerlo mejor con el paso del tiempo y saber que los resultados, si has hecho bien tu trabajo, terminan acompañando, pero que tú no controlas cuando llega la rentabilidad ni mucho menos. Hay veces que tardas 4 años, estás con cara de tonto y el último año sube todo muy rápido, otras veces todo es más lineal, que es como a todo el mundo le gusta, pero el mercado es caprichoso y no depende de ti, entonces hay que aprender a controlar eso también y a lidiar con ello. Estaba apuntando la frase de que la rentabilidad como que tú no controlas. Yo creo que es realmente lo complicado, que es como que es una variable que directamente tú no... O sea, el control que tienes es sobre los beneficios de la compañía, que sean buenas y demás, pero que haga el precio por acción puede estar 4 años plano y que toda la rentabilidad venga en apenas meses. Tú controlas en esencia lo que estás pagando por el negocio. Exacto. Y luego lo que estás pagando es algo muy complejo, no es únicamente el precio o la valoración, es todo ese análisis cualitativo de equipo directivo, balance, sector y demás, pero tú es lo que controlas, ese trabajo y si estás comprando o no barato o si intuyes que estás comprando barato, porque esto es subjetivo todo.
que también muchas veces nos pensamos que la inversión es algo objetivo por hacer un modelo de valoración y hay 20.000 variables que son totalmente subjetivas. Entonces, tú controlas ese proceso, ese trabajo y confiar en que estás pagando suficientemente poco para que luego el mercado te dé una rentabilidad satisfactoria. No lo tenía previsto, pero ahora que tocamos el tema de esto de que no controlamos la variable importante que al fin y al cabo da la rentabilidad, que es el precio, te quería preguntar qué es para ti un error de inversión, porque normalmente la gente suele guiarse con que si la acción cae, llevas 4 años invertido en ella, has cometido un error. Pero como hemos hablado, la rentabilidad puede venir toda en un mismo año o en pocos meses. Entonces, ¿qué es para ti un error de inversión? Es una pregunta complicada, porque muchas veces cometes errores y ganas dinero pese al error de inversión. Por eso no puedes evaluar un error en base al resultado nunca. El error tienes que evaluarlo en base a tu proceso de decisión. Y esto es para todo, no solo para la inversión. También la gente que juega al póker o va al casino o otro tipo de juegos, al final la primera enseñanza que extraen siempre es que puedes perder dinero tomando las decisiones correctas. Y eso forma parte del juego también en la inversión, ¿no? Entonces, para mí un error parte de que no has hecho un análisis correcto de una compañía, de un equipo directivo o directamente tu valoración. Te crees que estás pagando o comprando barato cuando en realidad estás comprando caro porque tu análisis ha sido equivocado. Eso es un error de inversión para mí. Pero puedes tener una rentabilidad positiva pese a equivocarte. Eso tiene que quedar claro. Y viceversa, hay veces que el 99% de los casos tu decisión ha sido la correcta y lo más probable es que hubieras ganado dinero, pero el mercado a veces tiene estas cosas o ese 1%, ese escenario negativo que era tan improbable, pues a veces pasa y pierdes dinero. Pues esto es así. Yo creo que la gente se centra mucho en ese precio, pero no en como en el sistema detrás de que tienes que hacer análisis correctos que te permitan seguir generando rentabilidad con el paso del tiempo, porque si tu rentabilidad viene por simple suerte, no es como un proceso repetido que puedas repetir y que puedas componer capital a largo plazo como tal. Por eso el plazo es importante también y mucha gente, que es el peligro de este mercado actual, o los últimos 10, 15 años, que prácticamente todo ha subido y especialmente la bolsa de Estados Unidos, ha sido muy fácil ganar dinero y conseguir buenas rentabilidades. Y ves a la gente, pues incluso en redes sociales, que te aparece mucha gente en los últimos 5 o 6 años, parece que son la repera porque el mercado ha acompañado, sin criticar, pero lo percibes, ¿no? Que no hay un trabajo detrás real de análisis, no han vivido mercados complicados donde ahí sí que se ve quién está haciendo los deberes y quién no, y eso es peligroso. Entonces, pues quizá hace falta caídas o un mercado un poquito más duro para que la gente aprenda también lo que es realmente invertir y lo que tú dices, que no solo porque estés subiendo todo tan fácil, quiere decir que estás haciendo un buen trabajo, tienes un buen proceso de decisión o de análisis. Y justamente con eso, para entender qué tiene que tener un buen inversor, ¿qué 3 cualidades dirías que tendría que tener un inversor de éxito? Si no sé si cualidades, o sea, lo primero, tienes que tener los conocimientos para poder hacer un análisis de una empresa. Y eso no se aprende de un día para otro, ni tampoco en la carrera, y es un proceso, ¿no? Entonces, a invertir se aprende invirtiendo, pero lo que hablábamos no es coger un gráfico, compro, he ganado dinero y qué bueno soy. No, no es eso. Es aprender a mirar las cuentas anuales de una empresa, su balance, el estado de flujos de efectivo, saber la historia de la compañía en los últimos 10 años, tener un espíritu crítico para ver esas decisiones del equipo directivo, si han sido buenas o no, el posicionamiento competitivo de la empresa, pues bueno, eso requiere muchísimas horas. Nosotros cuando empezamos un sector de cero, ahora tenemos mucha más experiencia, pero en su momento algunos sectores, pues a lo mejor te tirabas 3, 4 meses aprendiendo continuamente sobre un sector antes de poder decidirte a invertir y luego dentro de cada sector buscar las situaciones más favorables, ¿no? Pues esa parte de la experiencia y esa capacidad de análisis pues es una cualidad. La segunda, no sé si es una cualidad o no, quizá no te estoy respondiendo del todo, pero es lo que yo creo que hace falta. Os decía el proceso de decisión. Pues es importante, una vez tienes ese trabajo hecho, saber el grado de convicción que tienes, y es algo que has aprendido también con el tiempo, ser honesto contigo mismo, ver si algo está dentro de tu círculo de competencia y tienes capacidad para entenderlo o no, porque muchas veces leemos 4 cosas y pensamos que ya sabemos mucho de un sector o de un negocio y no es así, pues vamos a tratar de pecar de conservadores y de humildes a la hora de decidir si sabemos de un tema o no sabemos. Y luego el control emocional que hablábamos antes, que va hilado con todo lo anterior. Cuando tú has hecho bien tu trabajo, has mirado bien una empresa, normalmente el control de las emociones es mucho más fácil, porque si cae la cotización, te das cuenta de por qué está cayendo, no es un tema de que el negocio vaya mal, simplemente pues los flujos no te están acompañando o el mercado, por lo que sea, está cayendo. Incluso tienes que tener pues esa arrogancia que decía Seth Klarman de ir contra el mercado y de comprar más acciones. Pues quizá esos 3 componentes pueden ser importantes. Para alguien que está empezando justo ahora,
algún consejo particular de un principio básico de si haces esto, diría que es como la mejor forma de que te vaya bien invirtiendo. Es que empezar, es lo que te Es digo. complicado, es conocimiento, ¿no? Claro, esto tarda muchos años. Empieza a analizar una empresa, pero analizarla no es estar, como te digo, 2 semanas. Tírate 6 meses o tírate 5 meses aprendiendo todo lo que puedas sobre esa empresa, sobre el negocio en el que opera. Si hay otras compañías, míratelas también para ver si tu empresa está bien posicionada o no, qué rentabilidad puedes esperar de ese negocio, de esa industria. Pues tienes que tirar meses estudiando una empresa. Es que no hay atajos en esto. Cuanto antes empieces mejor, porque esto se van componiendo con el tiempo. Igual que la inversión, el conocimiento también se va componiendo y además aprendes a hilar distintas situaciones de distintos sectores. Mira, esto que ya lo vi en el carbón en su día, pues ahora lo estoy viendo con el uranio, o lo vi en su día también antes con el cobre. Pues al final vas viendo dinámicas que ya has aprendido, que ya has vivido y aprendes a aplicarlas más rápido en otros entornos. Pero es que tampoco me gusta dar el consejo a quien está aprendiendo porque no hay un atajo. Compra barato, ¿vale? ¿Y qué significa eso? Pues trabaja ese análisis y llega a la conclusión de que está barato, no te puedo decir otra cosa. ¿Y crees que sería mejor empezar por una empresa grande, que hay mucha información disponible de forma muy fácil, No. o todo lo contrario? No, porque las grandes son más complejas. Al final una empresa grande tiene habitualmente más divisiones, tiene dinámicas globales. Entonces yo iría más a empresas familiares, porque además ya suele ser un atajo ese. No es garantía, pero una empresa familiar al final son directivos que se juegan el dinero con el resto de los accionistas. Entonces habitualmente van a gestionar bien el negocio y el capital de la empresa y no te vas a llevar sustos por ahí, con lo cual no tienes que profundizar quizá tanto con la historia o los incentivos del equipo directivo porque ya lo tienes y te puedes centrar más en entender el negocio. Pues vete a negocios sencillos que tú conozcas o si no cosas fáciles, aunque al final no te salga invertir, pero vas a aprender mucho en el proceso, ¿no? Negocios de, yo que sé, el vino, por ejemplo, que ahora está un poco más de capa caída, todo lo que es el alcohol, un Corticeira Morín, un Vidrala, negocios así que operan en oligopolio, son sitios fáciles para empezar, relativamente fáciles. ¿Y algún libro, 1, 2, 3 libros para empezar, que tú consideres que, bueno, con estos 3 tienes cubierto una gran parte, porque el conocimiento es A ver, infinito? es muy vasto, sí, pero a ver, libros sencillos, básicos, que yo me leería sí o sí para empezar. Si quieres aprender a valorar un ejercicio sencillo, pues vete a Damodaran, que al final es como el gran maestro de la valoración. No siempre estoy de acuerdo con él, pero yo creo que sí que te da las herramientas. Y tiene un libro bastante sencillo para empezar, que yo recomiendo siempre, se llama Narrative and Numbers, que te enseña cómo plasmar pues, lo que él llama la historia o la narrativa de un sector o de una compañía en la valoración. Y yo creo que ese libro, para aprender a valorar una empresa, para empezar, está muy bien. Luego, si quieres dar una vuelta de tuerca, una vez que sabes aprender a valorar una empresa, te das cuenta de que, como os decía antes, todo es subjetivo. Pues un truco es ver qué está descontando el mercado. Y hay, por ejemplo, Michael Mauboussin, que me encanta, tiene un libro que se llama Expectation Investing, que te aprende a hacer justo lo inverso que hace Damodaran, que es ver qué está descontando el mercado. Pues con esos dos ya tienes mucho para valorar empresas. Parte cualitativa de los negocios. De nuevo, Mauboussin tiene un paper gratuito en internet, Measuring the Moat, midiendo el foso. Pues para mí es lo mejor que se ha escrito nunca de ventajas competitivas. Mejor que Pat Dorsey, que también tiene cosas muy, muy buenas, o Bruce Greenwald. Yo me quedo con ese paper de Mauboussin. Gestión de capital, que también es importante. Pues The Outsiders es el clásico para aprender 4 cosas básicas de cómo la gestión de capital puede aportar valor. Y ya para rematar, ya para nota, el ciclo de capital de las industrias, pues rendimientos del capital, que son extractos de cartas de la gestora Marathon, es también muy interesante. Yo creo que con esos 4 ya tienen bastante para avanzar. Sí, con eso ya tienen muchísimo. De hecho, el paper de Mauboussin ese, yo creo que me lo he leído unas 4 veces, porque cada vez que te lo lees encuentras cosas nuevas. Además Y lo va actualizando, es muy bueno, sí. a mí me gusta, cada vez que lo actualiza me Sí. gusta leer. Es muy bueno. Y ahora como dice Warren Buffett, es importante aprender de los errores, pero sobre todo si son de los demás, si son de otros. Aunque mirando... yo pienso, digo, esa frase, digo, es muy complicado que si no te ha pasado igual, a ti, sí. que lo interiorices tanto, pero está bien tenerlo en cuenta. Yo creo que te ayuda. Lo que pasa es que vas a cometer errores diferentes. No Exacto. es que no vayas a cometer errores, vas a cometer otros. Correcto. Bueno, con relación a esto, ¿cuáles han sido tus mayores errores de inversión? Siempre lo contamos. Yo creo que hay 3 temáticas de errores más o menos recurrentes que ya hemos salvado en los últimos años, o quiero creer que estamos aprendiendo a evitarlos. El primero, y yo creo que nos ha pasado a todos los inversores value, es el tema de la deuda, del riesgo financiero de las compañías. Pues está muy bien comprar barato, que decíamos antes, pero tienes que comprender si el balance es o no sólido. ¿Por qué? Porque no siempre se pasa,
el mercado te da ese escenario base o optimista que todos aspiramos a tener en la inversión. A veces el negativo también sucede. Y el negativo, cuando una empresa está muy endeudada, pues te lleva a la ruina como accionista, ¿no? A lo mejor los bonistas se salvan, pero tú como accionista pierdes hasta la camisa. Entonces, de inicio tuvimos varias donde la deuda nos llevó por delante, historias de reestructuración o incluso, hablaba del escenario negativo impensable, pues en la pandemia nosotros teníamos plataformas petrolíferas, es verdad que ya con muy poco peso, porque tenían riesgo financiero y éramos conscientes. O sea, llega la pandemia, la gente no demanda petróleo incluso negativo, quebró el sector entero. Entonces, bueno, nos salvamos por poquito porque fuimos siendo disciplinados y reduciendo, perdimos bastante, pero no fue ruinoso, que podría haber sido terrible, ¿no? Pero ahí es donde ves que el riesgo financiero es importante porque puede pasar ese escenario improbable también que te mate, ¿no? Ese es uno. Otro que aprendimos también relativamente pronto son las disrupciones tecnológicas. Nosotros creo que fuimos de los primeros en España en lo que llamamos la comunidad Value un poco de invertir en plataformas tecnológicas y eso nos llevó también a aprender mucho de disrupciones tecnológicas y también porque lo sufrimos en nuestras carnes con alguna inversión relacionada con medios de comunicación, con televisión. Teníamos Viacom, la compañía dueña de MTV, Paramount en su momento y demás, y pensábamos que estábamos comprando muy barato, pero no, porque había una disrupción salvaje con la llegada de Netflix, YouTube y el cambio del modelo de consumo de televisión. Entonces, tuvimos la relativa fortuna que salimos perdiendo un 30%, porque luego cayó otro 50% desde que vendimos, ¿no? Pero ahí nos dimos cuenta del tema de las disrupciones tecnológicas, que iba muy rápido y es algo que tenemos también muy, muy presente. Y el último, habla de la importancia del equipo directivo y gestión de negocio, gestión de capital, pues también a base de algunos palos importantes hemos aprendido que el equipo directivo es muy relevante en tu tesis de inversión, al menos para que no sea ruinosa. Vete de la mano de gente honrada, que haga bien su trabajo o al menos que no dañe a los accionistas. Eso como poco. Ya si vas de la mano de gente que lo hace bien, pues más a más. Yo lo veo siempre como cuando inviertes en un fondo de inversión y haces el trabajo e inviertes en, pues, por ejemplo, en ustedes, en Oro, y sabes que estás de la mano de gente que es honesta, que hace las cosas bien, que se juegan su pellejo Eso también. es importante, lo de jugarse el pellejo, exacto. Nosotros las compañías nos gusta que los equipos directivos se jueguen el dinero contigo, porque es una garantía de que no van a destruir valor. No sé si lo harán bien o no, pero van a intentarlo por lo menos. Sí. Pues es así. Y para finalizar esta parte tuya, si volvieras al pasado dentro hace 10, 15 años y te tuvieras de frente, ¿qué le dirías hoy al Javier gestor que estaba empezando? Sabes menos de lo que crees. Pero bueno, es lo que os decía, te das cuenta con los años, no hay atajos. Está muy bien que te lo digan, pero te vas dando cuenta con los años. Entonces eso te hace ser más humilde. No creo que sea conservador la palabra, que es verdad que creo que te vuelves más conservador, pero en el buen sentido de la palabra. De tratar de buscar siempre situaciones que maximizan rentabilidad-riesgo. Nosotros ponemos mucho el foco en eso. Y antes quizá te enfocabas más en la parte de la rentabilidad. Y el riesgo no es que lo dejaras de lado, pero no tratabas de evitarlo al máximo posible en cada situación o cada sector en el que inviertas. Y yo creo que es algo que ahora llevamos a rajatabla. Imagino que cuando eres joven, como nosotros ahora, te suele ser valiente, ¿no? ¿Cómo es arriesgado la palabra? La ignorancia es atrevida, sí. Ignorancia. Te pones a fijarte en el caso optimista de Sí. esa valoración, no en el pesimista. Correcto. ¿Cómo ves el mercado actualmente y qué esperas de 2026? Porque ha empezado bastante interesante con esa persona que está ahí en la Casa Blanca haciendo cosas. Esperar del año no puedo responder a la pregunta por motivos obvios, porque no invertimos así, para bien y para mal. No tenemos opinión de lo que va a hacer el mercado. Ni creo que sea un ejercicio sensato, sinceramente. No creo que nadie pueda acertar. Yo me hubiera equivocado 100% de las veces los últimos 10 años con lo que va a hacer el mercado. Si me pones una pistola te diría, yo creo que hace falta ya un susto, pero bueno, nunca llega el susto, ¿no? Entonces no tiene sentido ese ejercicio. Lo que te puedo hablar es las dinámicas que vemos, que llevamos años compartiendo. Al final, pues es verdad que el último año ha cambiado un poco el tema, pero llevábamos 10 años en los que la bolsa de Estados Unidos nos ponía la cara colorados a todos porque no paraba de subir, ¿no? Y entonces ese comportamiento esconde varias cosas que nos preocupan y que ha tenido también las consecuencias que también nos hacen ser cautelosos. Yo con esto no estoy diciendo ni que haya una burbuja en el mercado americano, ni que haya una gran caída, ni nada de esto. Pero no estoy cómodo. ¿Por qué? Porque hay una concentración de valor muy grande en pocas compañías. 10 empresas son más del 40% ya de todo el Standard & Poor's 500. Entonces, vas a depender de lo que hagan esas 10 compañías. Pero es que si quitas esas 10 compañías y miras el resto, te encuentras a empresas como Costco cotizando a 45 veces beneficios.
o Walmart a 35, o Starbucks a 30. Entonces, es que me cuesta creer que hay margen de seguridad en la bolsa de Estados Unidos. De hecho, todas las métricas de valoración, la que sea, el forward PER, el CAPE, lo que queráis, cotiza métricas desorbitadas que solo se han superado en las .com. Incluso algunas métricas te dan a entender que nunca haya estado tan cara la bolsa de Estados Unidos. Pues bueno, si consiguen resolver el puzzle de la inteligencia artificial y de repente pues, aquello cambia el mundo entero y todo lo que podemos imaginar, pues a lo mejor sigue estando barata la bolsa de Estados Unidos, pero nosotros no estamos cómodos en lo que estamos viendo allí, ni mucho menos tampoco en lo que estamos viendo en el mercado no cotizado. Porque bueno, hablamos siempre de lo cotizado, pero lo no cotizado también afecta a lo cotizado. Y estás viendo lo que pasa con OpenAI, con todos estos acuerdos de financiación cruzada con Nvidia y con otros proveedores. Hablan de salir a bolsa a una valoración de $1 trillón americano de dólares este año. Anthropic, 350.000 millones de valoración. SpaceX no es inteligencia artificial, pero Elon Musk quiere estar por encima de OpenAI y quiere conseguir una valoración de 1,5 trillones. Sin salir a bolsa. Que no genera beneficio ninguna de estas empresas, no genera caja, ni se le espera. Entonces, a mí todo esto me preocupa porque son dinámicas un poco perversas. Veremos dónde acaba. Por contra, ¿dónde estamos cómodos y por eso dónde estamos invertidos nosotros? En Europa especialmente, zona euro y algo en Asia, especialmente bolsa de Hong Kong. Y es verdad que el último año y medio, pues este posicionamiento ya empieza a beneficiarnos más claramente. Antes algunas temáticas nos ayudaron mucho con las rentabilidades de los últimos 5 años, materias primas especialmente. Ahora el estar posicionado en los últimos tiempos más en Europa, Asia, pues parece que es un plus contra la bolsa de Estados Unidos, pero hasta ahora era un dolor compararse con la bolsa americana. ¿Dirías que todo esto de la valoración excesiva o exigente del S&P 500 es lo que más te preocupa del mercado o hay algo más? No sé cómo viven ustedes todo esto de lo que está ocurriendo con el presidente de los Estados Unidos, Groenlandia, Venezuela, etcétera. Tema geopolítico, tienes que ser reactivo porque además con este hombre todo es tan impredecible que no sabes. El tema de los aranceles en su día me asustó bastante. Sí. Porque nunca en la historia, bueno, sí en la historia, pero que eran los aranceles más altos de los últimos 150 años, lo que quería imponer en el famoso Día de la Liberación, que luego es verdad que él todo lo utiliza siempre para negociar, ¿no? Entonces va siempre al escenario que mata al otro para asustarle y luego a partir de ahí empiezan a hablar y el mercado es verdad que se va acostumbrando al famoso taco que dicen, ¿no? Pero, joder, las consecuencias de todo eso eran muy graves porque es una disrupción a nivel de cadena de valor de todas las industrias que ponte tú a atar terceras, cuartas, quintas derivadas de cadenas de producción industriales de todas las empresas. Entonces, es que era imposible prever el impacto que todo eso podía tener. Entonces, pues para bien o para mal, tratas de ir a aquellas situaciones o que no se perjudican o incluso tipo Acerinox, que se podía ver algo favorecida por esa dinámica, pero bueno, no lo controlamos. Entonces, no dedicamos más tiempo que el ver el impacto de las cosas oficiales, porque lo otro es que es un... Y en esos momentos de Liberation Day, ¿cómo actúan? ¿Qué cogen? ¿Se sientan ahí en el escritorio, abren el Excel y empiezan a tocar números en base a cómo puede afectar todos esos aranceles a las valoraciones de las compañías, bueno, a los flujos de caja futuro y demás? ¿O simplemente, no sé? Claro, ves un poco expectativas, no tanto el ejercicio de impactar aranceles porque no eres capaz de impactarlos. Las propias compañías no sabían cómo iba a afectar y hablabas con ellos y era como, ¿qué quieres que te diga? Si es que yo no sé lo que hay, no hay nada Estamos igual oficial. que tú. Claro, las empresas ni siquiera saben cómo vas a impactar algo así. ¿Qué haces? Pues vamos otra vez a las expectativas, a esa parte subjetiva de si el mercado se ha pasado de rosca y crees que es difícil perder dinero en esa situación y nosotros aprovechamos muchísimo esas caídas para rebalancear la cartera. Teníamos Catalana Occidente, estábamos bastante molestos con toda la OPA, era nuestra principal posición y nuestra idea original era aguantar un poco, ver si había mejora de precio o pelearla y demás, pero llegó esto, se desplomaron algunas de nuestras compañías 30-40% en nada y dijimos, esto no tiene sentido. Vendimos la posición de Catalana Occidente y rebalanceamos pues, a todas esas compañías de perfil más cíclico, industrial, alguna financiera que sufrieron mucho en ese entorno y con la fortuna, para bien o para mal digo, porque fue todo muy rápido, ¿no? Y que se recuperó enseguida el mercado y menos mal que fuimos medio ágiles para rebalancear. Yo quería decir antes 2 cosas. La primera es que es increíble que todos sepamos la estrategia de negociación de Donald Trump y que siempre le salga bien. Sí, es como... O sea, es como, lo sabes, pero es incluso mejor de lo que ya sabes que va a pasar. Y después, que viendo esto te das cuenta que sí, la geopolítica importa, afecta a los mercados, pero no tiene sentido intentar
controlarla ni proyectarla, porque hace 2 años no hubieses dicho que hubiese habido un Liberation Day, o que el otro día iba a entrar en Venezuela, o que ahora quiere Groenlandia y subió una foto con un pingüino, aunque eso es de la Antártida. Sí. O sea, pero Es que te vas adaptando, Claro. no puedes hacer otra cosa. exacto, tienes que ir controlando lo que decíamos antes, ¿no? Las empresas, lo que hacen, los beneficios, los flujos de caja. Es la típica lo que- gráfica del SP500 que sube y siempre hay como un motivo exacto, razonable para vender. Sí. Pues aplicado al mercado en Sí, general. sí. Con vistas en la valoración, sí que hay una clara diferencia entre las grandes empresas y las pequeñas. Hay un gap de valoración bastante grande. Y me gustaría saber cómo interpretas este gap de valoración entre las grandes empresas y las small caps. Bueno, todo va hilado o así lo creo yo, con el tema de la gestión indexada. Está el tema de inteligencia artificial los últimos años, que ha alimentado la narrativa de que hay que estar en bolsa de Estados Unidos, pero luego también la gestión indexada, que nos parece un producto extraordinario y nosotros públicamente lo hemos defendido muchas veces para ahorrar. Me parece que está fenomenal, como complemento quizá a la gestión activa, que te puede aportar cosas diferentes. El problema es cuando todo el flujo inversor va al mismo sitio y se alimenta esta narrativa de la bolsa de Estados Unidos es invencible, porque va 15 años de subida prácticamente sin ninguna caída relevante, quizá quitando el 2022, si no recuerdo mal, con la subida de tipos, que sufrió un poco más la bolsa de Estados Unidos, pero ya está, ya nos olvidamos de aquel bache, otra vez a máximos históricos y todo el mundo pensando siempre que va a seguir subiendo. Entonces, ¿dónde está entrando ese dinero? En el SP500, en las grandes, no entra en las pequeñas. Siempre nos decían si con la gestión indexada estábamos más contentos o menos contentos. Entonces, por un lado dices, me afecta a nivel de negocio, porque es flujo que dejas de captar, a la vez me beneficia, porque genera más ineficiencias en aquellas compañías que no están recibiendo esos flujos de dinero. Entonces, las medianas y pequeñas, a nivel global, están más fuera del radar, y si estás fuera de bolsa de Estados Unidos, más todavía. Y yo te iba a plantear la situación estábamos hablando del SP500 y demás. Es si un familiar te viene y te dice que tiene todo su dinero, pero todo, absolutamente todo su dinero en el SP500, ¿qué le dirías? Pues lo que os he contado, al final, luego cada uno tiene que decidir obviamente, pero no es solo lo que ha pasado hasta ahora, vamos a ver qué puede pasar a partir de ahora. ¿Crees que puedes conseguir la misma rentabilidad en la bolsa de Estados Unidos anualizada que en los últimos 15 años, en el momento más alto de valoración o de los más altos de su historia, con una dependencia absoluta de la narrativa de inteligencia artificial? ¿Crees que te va a ir mejor que invirtiendo en otros mercados o no? Esa es la primera pregunta. ¿Qué riesgo estás asumiendo invirtiendo en SP500? Hablábamos de la concentración, hablábamos de la valoración no solo de las compañías tecnológicas, sino del resto del mercado. Pues bueno, si después de todas esas preguntas sigues pensando que hay que estar en bolsa de Estados Unidos, pues oye, adelante. Pero si quieres plantear otras cosas, creo que tiene más sentido. Y hablando de la inteligencia artificial, antes ya mencionaste cosas sobre, por ejemplo, OpenAI y Anthropic, pues con las valoraciones que tienen y sin generar caja. Pero me gustaría saber qué opinión tienes sobre la IA, tanto a nivel de cómo va a afectar a las empresas, a incluso cómo la usan ustedes, un poco esa situación con esta nueva tecnología. Sí, es complicado, porque no sé si va a ser tan impactante como nos quieren o nos cuentan. No lo sé. Es que creo que nadie lo sabe. Creo que hay muchos intereses, que eso es peligroso, en venderte que va a ser la mayor disrupción de la historia y que de aquí a 5 años llega la inteligencia general artificial y, claro, los que necesitan el dinero para desarrollarla te tienen que vender que la van a conseguir rápido para seguir captando dinero. Entonces yo creo que hay un incentivo ahí un poco perverso en vendernos esa historia. Dicho esto, no tengo ni idea de hasta dónde va a llegar. Creo que sí parece obvio que está ralentizando el ritmo de mejora, al menos de los modelos grandes de lenguaje que van saliendo, pues no parece que sea tan drástico ya el cambio de la última versión a la anterior, y eso es bastante significativo, creo, nos está poniendo mucho el foco ahí. Y luego, a nivel de empresas, pues claro, como no sé eso cómo va a terminar, no sé cómo va a impactar, no sé si va a ser a mejor o peor, no sé si la gente se va a quedar desempleada en algunos sectores y habrá que buscar modelo porque si no se consiguen integrar de renta básica como defiende Elon Musk y otras personas, no tengo ni idea. Lo que nosotros vemos y cómo nos afecta por ahora es beneficioso. A la hora de buscar información rápidamente, pues está bien. Falla bastante, también te digo. A la hora de preguntarle por industrias, mete unos goles a veces importantes y le rebates y 5 preguntas después ya te da la razón y dices, 5 preguntas para que me dé...
no sé, investiga un poco si estás investigando, como me dices que estás ahí analizando, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ayuda para conocer rápidamente algunas cosas de algún negocio, de, oye, ¿cómo funciona esto? Y indagas un poco. Para eso está muy bien y me gusta mucho. Sí, yo he percibido que, por ejemplo, ChatGPT, con cada nuevo modelo es más tonto. O sea, yo no sé cómo lo hace. Es más complicado. A lo mejor tiene más capacidades, pero no me da las respuestas que me daban antes o que por lo menos antes me gustaban más. Si tiene un mal día. Sí, o si tiene un mal día. Quizás es porque es lo que dicen, que la IA no coge la mejor respuesta, sino la más usual. Entonces, como hoy, claro, hay tanto contenido ya generado por IA, se va empeorando poco a poco. Es un ciclo, es una pequeña bola de nieve que hace que las respuestas de la IA cada vez sean peores. Entonces, bueno. ¿Y creen que en algún momento la IA podría llegar a sustituir al gestor de fondos? Es que no creo que cambie eso mucho ya de lo que hacen los quants. Los quants, sí. Siempre que hay esta conversación, digo, si es que esto ya existe. Es meterle más capacidad tecnológica al tema. Joder, ya tuvimos a Jim Simons y hay otros miles de fondos quant que tratan de explotar ineficiencias en microsegundos que nosotros no somos capaces. ¿Qué hacemos nosotros? Aprovecharnos del componente humano, precisamente, y de ese arbitraje intertemporal. Nosotros al final jugamos a ineficiencias a largo plazo, no ineficiencias que se pueden corregir en muy corto, que es lo que hacen los quants o lo que quizá te haría la inteligencia artificial, porque tienes que tener la paciencia de sí, está barata, sigue estando barata, vamos a seguir esperando, pasan los años. Está un poquito ya menos barata, ya vamos generando rentabilidad, pues es que es el componente humano de las emociones y de esperar, no hay más. Y un poco ahora para pasar a la parte de qué es Oros, o sea, bueno, de Oros, te voy a lanzar la pregunta y es, ¿qué es Oros? Pues eso, es una gestora independiente que fundamos el equipo gestor que llevaba la estrategia Value en Metagestión, Alejandro Miguel y yo, junto con José María Concejo, que también estuvo en Metagestión un tiempo en la época en la que trabajamos y que es el consejero delegado de Oros, ¿no? Y con ayuda de socios financieros que apoyaron el proyecto de inicio, a los que estamos muy agradecidos, pues pudimos lanzar la gestora en 2018. Y es una gestora que me gusta decir que trata de invertir siempre con sentido común, ¿no? Con todos los productos que gestionamos. Os decía, estamos especializados en renta variable. Tenemos hoy 420 millones de euros en activos. Hemos crecido muchísimo el último año y medio. Y de eso, pues alrededor de 50 es este fondo Oros Patrimonio, que es más conservador, y el resto es todo renta variable, fundamentalmente global, a través de Oros Value Internacional, que es nuestro fondo, vamos a decir, insignia, y 3 planes de pensiones que replican la cartera del fondo internacional. Y luego tenemos Oros Value Iberia, que es el producto dentro de los fondos más pequeño, alrededor de 20 millones de euros de patrimonio. Y bueno, este equipo que formamos Alejandro Miguel y yo, que llevamos ya juntos desde finales de 2012, hemos conseguido rentabilidades anualizadas pues superiores al 12% con las dos estrategias de renta variable, con la ibérica y la internacional. El equipo ha ido creciendo, obviamente, porque como la gestora ha ido creciendo, pues también hemos podido incorporar recursos que nos hacen más fuertes. Primero se incorporó Diego como analista, que ya lleva más de 2 años, estamos encantados con él, y recientemente se incorporó Juan Luis Fresneda para ayudarnos con la gestión del Fondo Oros Patrimonio, para liderar ese producto, porque Juan Luis es una persona con mucha experiencia, tanto en renta variable como también en renta fija, y nosotros no teníamos ni idea, obviamente, de cómo gestionar la renta fija, aunque queríamos a alguien que supiera analizar empresas, que es el enfoque que tenemos. Y además nos ayuda a la parte de renta variable, con lo cual, pues contentos porque el proyecto ha ido creciendo, los recursos también, estamos consiguiendo buenas rentabilidades y bueno, pues no nos podemos quejar, la verdad. ¿Y cómo explicas el hecho de que la rentabilidad ibérica sea del 11-12% también por ahí, si no me equivoco? 12 y pico, sí. Sí. Y bueno, la diferencia de patrimonio gestionado entre la internacional y la ibérica es tan grande. A ver, es normal porque el mercado ha cambiado mucho. En Metagestión, donde estábamos antes, nos pasaba lo contrario. El fondo ibérico era el grande y aquí en Oros pues es lo contrario. Y es un poco lo que ves también en otras gestoras value. Al final ha cambiado, yo creo, mucho el foco de los inversores. En aquella época, pues cuando empecé yo en 2007-2008, Iberia, digamos que era el mercado estrella, todo el mundo quería invertir ahí porque era pues, los años de España de la burbuja, entonces todo el flujo de capital llegaba y el mercado lo hacía muy bien. Llegó luego la crisis y bueno, pues ya no hay tanto interés en el mercado español. Hay oportunidades, nosotros las aprovechamos siempre con el fondo global porque es global de verdad. Pero bueno, entre esto y los productos indexados, la bolsa americana que lo ha hecho muy bien, pues al final es difícil que un mercado local capte capital o el interés del inversor. Yo también lo entiendo. Bueno, nosotros lo aprovechamos porque hay más ineficiencias, pero es lo que hay, tampoco podemos luchar contra eso.
A nosotros nos parece curioso porque a nosotros nos gustan mucho las empresas de calidad y demás, ¿no? Pero miramos el mercado español y como que no encontramos tantas. No sé si encuentran más inversiones en el IBEX, fuera del IBEX, o qué tipo de empresas suelen encontrar en España así de calidad. Porque así a primera vista como que solo vemos sector bancario o cosas por el estilo, ¿no? Claro que es calidad, ese es el tema. Sí. Porque calidad, si miramos las grandes, estoy de acuerdo, para mí no hay tanta empresa de calidad porque hay ese sesgo histórico al sector bancario. Que ojo, que dentro del sector bancario hay bancos y bancos, ¿no? Pero nosotros históricamente hemos sido reacios a invertir porque la gestión de capital no ha sido la mejor y luego es un negocio muy endeudado, con riesgo de liquidez permanente. Entonces, bueno, ese tipo de historias no nos agrada tanto. Utilities por riesgo regulatorio también lo hemos evitado. Entonces, bueno, las grandes, nos hemos perdido Inditex, pero el componente moda nunca nos ha hecho demasiada gracia. Entonces, bueno, es verdad que las grandes nunca o casi nunca hemos estado especialmente invertidos, pero en las medianas yo creo que hay empresas muy bien gestionadas en España y empresas punteras a nivel mundial. No estamos invertidos hoy, pero joder, Viscofan en su negocio es la mejor del mundo. Dentro del sector del vidrio, somos accionistas de Vidrala, no es de las más grandes, pero es una historia preciosa de éxito, de negocio bien gestionado a todos los niveles, cómo ha ido creciendo, la empresa más rentable del sector. Y ahí están, continúan haciendo adquisiciones, creciendo ahora en Latinoamérica. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay empresas que merecen mucho la pena, lo que pasa es que están fuera del foco del radar, son más medianas, no tan grandes, negocios quizá no tan mediáticos, no lo que se suele percibir como calidad, no hay tecnología, pero es que Europa está fuera del mundo tecnológico totalmente. Entonces, pues a nivel industrial, yo creo que hay empresas de mucha calidad muy bien gestionadas. ¿Y crees que tienen una ventaja? O sea, nosotros, por ejemplo, al ser españoles, tenemos cierta ventaja al invertir en empresas españolas, más que, por ejemplo, a un americano que viene aquí a España a tratar de saber qué hace Catalán Occidente. Es una pregunta un poco complicada, porque depende. Yo no tengo más ventaja que un extranjero invirtiendo en Telefónica. Claro. De hecho, no soy capaz de analizar Telefónica, siendo sinceros. Mm. ¿Vidrala es un negocio tan complicado para que un extranjero no pueda invertir? No. Quizá yo la conozco antes porque estoy en este mercado y sé las que cotizan y puedo estar más pendiente de si se ha puesto barata o no. Eso sí puede pasar. Pero bueno, yo tampoco soy de los que dice hay que estar en ese país para conocer muy a fondo una empresa. No viene mal, obviamente. Pero es verdad que ahora está más globalizado todo, tienes más acceso a los equipos directivos. Nosotros llevamos años invertidos en Hong Kong y hay compañías con las que tenemos trato muy cercano, han venido incluso a España por negocio, hemos estado sentados con ellos. No necesito a una empresa financiera que invierte en hedge funds o que presta dinero, ir allí a ver cómo presta dinero porque es que no voy a verlo, ¿sabes? Claro, claro. Hay negocios y negocios. Sí. Vale, y así pensando un poco en la historia de Oros, cómo han ido construyendo el proyecto y demás, ¿ha habido algún momento duro que ustedes digan, pues, en este momento me acuerdo que me sudaban las manos, no sé, no pensaba que esto fuera a salir tan bien? A ver, no sé si plantearte cosas ni tal, pero no es fácil empezar un proyecto. Volvemos al timing. Yo es que siempre tengo muy mal timing. Como dicen, ya no empieces más proyectos en tu vida. Porque Metagestión empecé en mayo de 2007 y fue pinchazo de todo. Oros empecé en mayo de 2018 y fue el punto donde la estrategia Value, vamos a decir, empezó a hacer lo peor y entró en el peor periodo de toda su historia. Según algunas métricas, los 2 años siguientes fue el peor periodo de la historia para la forma de invertir nuestra. Entonces, claro, tú veías los índices para arriba y nuestro fondo para abajo. Y empiezas un proyecto de cero. Porque sí, el track record, que podemos venderlo y enseñarlo, y lo hacemos. De hecho, la CNMV nos da el permiso porque el equipo gestor, Alejandro Miguel y yo, pasamos de un día a otro a gestionar exactamente las mismas estrategias. Entonces, nosotros podemos enseñar todo el track record desde 2012, pero a la gente en ese momento le da igual. Es como, sí, lo de antes a mí no me cuentes. Estás en Oros, el índice sube y tú bajas. Pues Claro. se te ha olvidado gestionar. Entonces esos 2 años fueron complejos en ese sentido. Luego además el remate de la pandemia, claro, 2018, finales de 2020, es que no acompañaba rentabilidad, no acompañaba el entorno. Pues, vamos, cisne negro, a ver quién esperaba una pandemia a la hora de iniciar un proyecto. Pero bueno, es verdad que a nivel de negocio estábamos muy tranquilos por este apoyo de los socios financieros, habíamos estructurado el proyecto para que nunca tuviera problemas y eso te daba tranquilidad, pero sí que alargaba todo mucho más. Entonces, bueno, y también por los empleados, pues te daba un poco de apuro la situación que estábamos viviendo en aquel momento, pero ya pasó y hemos salido, yo creo, mucho más fuertes. ¿Y en algún momento pensaron, o se les pasó por la cabeza, tipo, no sé, mientras los índices subían, ustedes lo hacían un poquito peor, o lo hacían peor, por la cabeza
¿Y si no somos tan buenos invirtiendo? No, ni un segundo. Volvemos al tema del proceso. Claro. Y a la experiencia que ya traíamos de atrás. A lo mejor si empiezas en ese momento te cuestionas absolutamente todo. A ver si me estoy equivocando. Efectivamente ya ha cambiado, que es lo que se decía, ¿no? Es que esto ya no es como antes. Lo que se decía a Paco Paramés, que se le dio mucha caña en aquella época, que yo nunca entendía, o nuestros amigos de Advalor. Es como, venga, hombre, gente que lleva 20 años consiguiendo lo que ha conseguido y por ese momento en el que solo subían las tecnológicas, por aquella dinámica que se estaba produciendo, pues no, pues hacías tu trabajo, veías que todo se abarataba todavía más, comprendías. Aquí es importante, no lo hemos hablado antes, comprender las dinámicas de los mercados también, de dónde está yendo el flujo, por qué está yendo el flujo allí y cómo te está afectando. Y si entiendes eso, también es más fácil que sea llevadero, porque ves que no es algo que dependa tanto de ti, o tratas de hacer que empiece a depender un poquito más de ti, que es algo que nosotros hemos ido cambiando, no a raíz de eso, más a raíz de los últimos años quizá, con el tema de los catalizadores, que es un tema que antes no poníamos tanto hincapié, pero es verdad que hay compañías, si inviertes en un holding o en típicas compañías por suma de partes que está muy barata, y claro, si el equipo directivo no hace absolutamente nada por destapar valor y el flujo de dinero no llega a ese mercado, piensa en Hong Kong, piensa en España en los últimos años, no pasa nada para que destape el valor, pues claro, te puedes morir del asco ahí esperando, ¿no? Entonces, sí que en los últimos tiempos hemos tratado de poner hincapié en equipos directivos que sean conscientes de la situación y traten de destapar valor o aprovecharse de esa situación. Entonces, bueno, vas cambiando. Es curioso porque yo leyendo el libro de Paramés justo, en la época del 2000, que también a Buffett por ahí se le metía caña, como ya se había olvidado de invertir. Es Y como, imagínate, portada de Barrons de What's Wrong Buffett, era la portada. o sea, de repente un tío que ha hecho un 30 anualizado se ha olvidado de invertir. Y también me sorprendió con Paramés, que en esa época también lo estaba haciendo peor que los índices, pero simplemente porque los índices invertían en una cosa, él invertía en otra, pero después ves la rentabilidad de los índices y de Paramés en la época posterior y es una absoluta locura. Entonces es como que entender que esto va por ciclos, que no es como que comprar barato de repente ya no tenga sentido, porque realmente es eso lo que dice la gente. Volvemos a lo de antes, no controlas cuándo se produce la rentabilidad. Justo. Salvo el tema este de los catalizadores que puede ayudar a que se destape antes, eso sí. O esa gestión de capital que sea más proactiva, entonces haces que te llegue antes al bolsillo el dinero y se va destapando antes la rentabilidad, pero prácticamente no depende de ti absolutamente nada. Entonces, pues es lo que hay. En plan, yo creo que es como tipo, ¿qué hago? Si he comprado esto que vale 10 por 5. Y la gente no lo quiere comprar, Claro, ¿sabes? o sea, no... Ahí lo que puedes hacer, lo que hacemos nosotros es rebalancear la cartera y concentrar todavía más en las mejores ideas. Ese binomio rentabilidad-riesgo que os decía antes, pues lo haces todavía más exagerado y vas concentrando más para que el potencial sea más grande y luego cuando acompañe el entorno, pues subir todavía más rápido, ¿no? Eso es, vamos a decir, nuestra generación de alfa se construye en esos momentos. Antes de pasar a la parte de cartera, no sé si alguna vez han pensado el hecho de pasarse a lo mejor a la parte privada del mercado. Tipo, aquí no tengo el problema de la cotización. Nadie está diciéndome si esto vale más hoy o menos. Yo creo que se escapa absolutamente a nuestra capacidad. Y luego, además, las ineficiencias, yo tengo muy claro que se generan más donde hay más liquidez, paradójicamente. Donde hay mucha gente opinando sobre algo. Eso es. También donde no están opinando, obviamente, se generan Sí. muchas ineficiencias, porque no hay gente opinando, Claro. y eso puede hacer que el precio haga disparates. Pero también puede pasar lo contrario, ¿no? Que hay mucha gente opinando o concentrándose en un mercado, se olvida de otro mercado, que es lo que pasa en los últimos años, todo el mundo a los Estados Unidos, y Europa, Asia, pues ahora ya está cambiando, pero estaba fuera del radar los últimos tiempos. Entonces, ineficiencias como las que encuentras en un mercado cotizado, yo creo que es más difícil encontrarlas en un privado. Y para hablar un poco de eso de la cartera, que es lo que vamos a pasar ahora, ¿qué tiene que tener una empresa para entrar en vuestra cartera? O dicho de otra forma, ¿cuál es la empresa perfecta para oro? No existe. ¿Por qué? Porque últimamente estamos hablando de esto. El componente barato rara vez acompaña al de bueno y bonito. Entonces, idealmente, ¿qué buscamos? Pues primero un negocio que seamos capaces de entender todo el equipo. Si no entendemos un sector, si no entendemos una compañía, pues ya está, no pasa nada. Hay miles de compañías, hay muchísimas industrias. Vamos a eso que os decía antes de la humildad, de ser conscientes donde nosotros no tenemos capacidad o donde va a cambiar tanto el sector, que es un poco una lotería, el que puedas o no ganar dinero. Te puede salir muy bien, pero te puede salir muy mal, ¿no? Pues las tecnológicas que hablábamos antes, pues oye, ojalá haber acertado Nvidia hace 10 años y habernos forrado todos, ¿no? Pero es un mercado entero por hacer, nuevo, entonces, pues, no tenemos capacidad, no vamos a jugar nunca a eso, ¿no? Luego dentro de cada sector nos gusta ir a la mejor situación, sea
esa parte cualitativa que hablábamos de ventajas competitivas, barreras de entrada. Si vas a minería, pues buscar aquellos activos de más calidad, con mayor ley, que les cuesta menos extraer el mineral y aguanta, por tanto, precios más bajos. Pues ese posicionamiento competitivo tratamos de ir a las mejores en la medida de lo posible. Os comentaba, dentro de los errores históricos, el riesgo de balance, riesgo financiero. Pues bueno, casi todas nuestras compañías tienen caja neta o muy poquita deuda, y es como estamos nosotros cómodos. Si aciertas y la compañía está endeudada, vas a ganar mucho más dinero, pero también vas a perderlo si te equivocas. Entonces no vamos a jugar a eso. Equipo directivo que os decía, gestión de capital que sea adecuada, que se juegue el dinero contigo es importante para nosotros también. Y todo eso acompañado de ese margen de seguridad que nos cubra de errores que podamos cometer o del paso del tiempo y que nos haga cosechar esas rentabilidades que sean satisfactorias en el largo plazo. Entonces, bueno, ahí nosotros miramos compañías siempre a 3 años, estimamos un potencial, profundizamos ahí lo que queráis de cómo valoramos las compañías y en base a ese potencial, a ese riesgo, a esa convicción que tenemos, pues asignamos el peso en cartera. Pero esos son los 5 principios que llamamos, que buscamos en todas las compañías. Pero cuando una compañía está muy barata, suele ser porque se percibe que hay algo mal en ese momento y es lo que genera la oportunidad. Es como que la gente trata de buscar esa compañía de calidad, una situación idílica, tanto competitiva como financiera, y encima que esté barata. Eso ocurre muy de vez Pero en cuando. eso es peligroso porque además, que es lo que ha pasado en los últimos años, te lleva a ese salto con triple tirabuzón de la valoración ya no importa. Porque como estoy componiendo a roces del 40, pues da igual el múltiplo que estoy pagando porque se va a poner barata siempre. Y eso no es así. Y bueno, la parte de valoración, decían que por la parte de la deuda, que es donde han venido errores, si ustedes a la hora de valorar suelen estresar un poco ciertas situaciones en tema de caja, de qué ocurre si va mal, de dónde tendrían que tirar, si de caja, de emitir acciones, un poco estresar esa valoración en la parte más negativa. Siempre haces los escenarios de si la cosa va mal, pues dónde se van las ventas, eso cómo impacta los márgenes de la compañía, como comentas, cómo impacta la generación de caja y cuál es la foto del balance final dentro de 3, 4, 5 años y vamos a ver si estamos o no cómodos con eso, sí. Pero al final es verdad que por el perfil de compañía en el que invertimos es raro que nos encontremos en una situación donde este escenario nos lleve por delante. A lo mejor en las materias primas sí que descartamos empresas que tengan un coste de extracción, yo que sé, del petróleo. Pues si necesitas un petróleo en 60 para conseguir break-even, estoy menos cómodo que si necesitas 50 o 40. Pues ahí, por ejemplo, sí estresas más en las materias primas, quizá. Y en ese escenario negativo, porque esto es algo que también discutimos mucho nosotros, ¿qué es un escenario negativo? O sea, porque claro, el escenario negativo es que quiebre la empresa, pero no creo que tú plantees ese escenario negativo. Tiene que ser un escenario negativo más razonable, digo Sí, yo. realista, El escenario negativo que es que puedas- pierdas dinero con esa inversión, que pierdas permanentemente dinero, no que haya volatilidad en el precio, ¿no? Como dice Buffett, el riesgo es una pérdida permanente de capital, no la volatilidad. Entonces, a mí no me importa que una acción caiga un 30 si no ha cambiado la tesis, compro más. Pero el escenario negativo, si me lleva a perder un 50 y otra situación con un potencial similar, el escenario negativo me hace perder un 10, lo que os decía del rentabilidad riesgo. A igualdad de potencial me voy a la que el escenario negativo me hace menos daño siempre. Esa es la idea siempre. Vale. Y claro, esto es algo que también nosotros nos ha pasado y solo llevamos, bueno, tenemos 5, muy 6. pocos años, entonces es normal Sí. que no tengamos décadas de experiencia, pero ya nos ha pasado de empezar con un estilo una filosofía de inversión y ahora tener otra y ir como evolucionando. En el caso de ustedes o en el caso tuyo, ¿ha cambiado la forma de ver la inversión desde que empezaste en 2007 a ahora? Sobre todo en los primeros 5 años. ¿Por qué? Porque no tenía ni idea. Y además la forma de invertir en aquel momento en la gestora, pues para bien o para mal, era diferente. ¿Qué se hacía? Se ponía más el foco en los múltiplos. Era más cuantitativo, más de si esto ópticamente está barato hoy, pues vamos a comprar. Y todo lo que os he contado de la parte cualitativa, sector, equipo directivo y demás, pues se miraba muy por encima, no se hacía tanto hincapié. Con el tiempo te vas dando cuenta de que es más importante incluso, o vamos, es condición necesaria, la parte cualitativa de análisis, en lo que dedicamos hoy el 99% del tiempo. La valoración no tardas nada en hacerla. Bueno, pues ya tienes la experiencia de cómo estresar, qué variables tocar, es bastante más ágil ese proceso. La parte cualitativa es la que nos lleva tiempo de verdad, entender el equipo directivo, entender el posicionamiento de la empresa, discutir entre todos
realmente si tiene tanta calidad como uno percibe o menos, pues todo ese ejercicio es lo que nos lleva más tiempo. Pues esa parte cualitativa es lo que ha ido creciendo muchísimo con el paso de los años. Y que esa parte cualitativa al final también es la que te ayuda a la valoración porque te ayuda a proyectar las cosas mejor, porque si no es imposible. Lo que decía del libro de Damodaran está muy bien por eso. Claro. A mí Damodaran me cambió justamente por eso. Porque están los que piensan en números y los que piensan solo en historias. Y Damodaran te ayuda a eso, a conectar que sí. son historias que tú luego tienes que trasladarlo a Además también porque él números. te explica incluso errores que él ha cometido muy grandes, además. Me acuerdo de la historia de Uber, por ejemplo. Él tuvo un debate en su día con Bill Garley, que es un inversor muy conocido en Estados Unidos de empresas de Venture Capital, vamos a decir. Fue uno de los primeros inversores en Uber y tuvo un debate en Internet, muy educados además los dos, por eso respetan mucho. Y Damodaran te decía, pues la valoración de Uber, cuál debería ser, y el otro te justificaba, es que estás enfocando mal la historia. El mercado potencial de Uber no es lo que tú dices, es atacar a todos los taxis, atacar a coches que la gente deja de coger y empieza a alquilar el Uber, tal. Claro, pasaba el tamaño de mercado de lo que decía Damodaran a multiplicar por 20. Entonces eso cambiaba radicalmente la historia de dónde podía estar la compañía. Ahí, con el ejemplo que pusiste, también hay mucho valor en buscar a alguien que piense diferente a ti, ¿no? Y como validar tu tesis en esa persona. Totalmente, y es algo, no lo hemos comentado, pero vamos, algo que siempre contamos nosotros y creo que Alejandro y Miguel os lo explicaron también en su día. Al final yo soy director de inversiones, pero siempre digo que es un título honorífico porque lo arrastro de metagestión y bueno, pues dijeron, alguien tiene que serlo, si quieres tú eres el director de inversiones, pero todos decidimos al final y tenemos que estar de acuerdo para invertir en una compañía y de hecho nuestra forma de analizar una empresa es uno hace todo el trabajo inicial de analizar la empresa y luego el resto del equipo, que ahora ya somos 5 los que tenemos que opinar, tratan de matar la tesis o de trabajarla más. Entonces, todo eso por escrito de preguntas, tal, te tiras a lo mejor 3-4 días solo con ese ejercicio de convencer al resto y que estemos todos cómodos para poder invertir en una compañía. Entonces, ese ejercicio de abogado del diablo está muy bien y es muy importante. ¿Y cuáles son, antes de pasar al siguiente bloque, que creo que viene perfecto, cuáles suelen ser esas preguntas que haces para matar la tesis? O sea, yo sé que cada empresa es diferente, pero suele haber un tipo de pregunta específico o no un tipo de pregunta, pero preguntas que se repitan mucho en una de esas conversaciones, esos debates, para intentar matar la tesis de otros. O no una pregunta en concreta, pero sí el tipo de pregunta. Yo creo que es muchas veces el tema de la rentabilidad futura del negocio, la expansión de márgenes. A lo mejor uno es más optimista con determinadas dinámicas que otro, entonces pues tienes que justificar y rejustificar por qué tiene sentido ese margen y si no eres capaz de justificarlo bien, pues tendrás que tocar los números hacia abajo. Y el múltiplo de salida, qué calidad tiene realmente esa compañía, cuál es su posicionamiento y merece entonces que le pongamos 12 o 14. Y cambia muchísimo el potencial de una empresa con ese pequeño ajuste, ¿no? Que es la inversa de la tasa de descuento. Pues ese ejercicio sí que dedicamos bastante tiempo. El crecimiento futuro de la empresa es verdad que siempre somos muy conservadores, entonces yo creo que ahí hay poca historia o poca discusión. La calidad del equipo directivo, cómo de cómodos estamos con ellos. Nos gusta hablar con ellos. A lo mejor hay percepciones diferentes y tú estás más cómodo con lo que has escuchado y otro dice, pues yo he salido un poco asustado con lo que dijo. No, mira, yo creo que ha dicho esto. Pues vamos a hablar otra vez con la empresa para ver si hemos entendido bien o no hemos entendido bien. Esas cosas, es bastante dinámico. Vale, pues pasamos al siguiente bloque, que sería el de proceso de inversión. Y la primera pregunta es un poco, pues, ¿cómo analizan una empresa desde cero? Si hoy tuvieras delante una empresa que desconoces por completo, imagínate tienes a World Stocks, cotizamos en bolsa, ¿cómo empezarías analizando la empresa desde que encuentran la idea hasta que deciden invertir en ella? Primero hay una discusión previa entre el equipo para ver si tiene sentido. Porque lo que no queremos es dedicar recursos y tiempo a empezar a mirar una empresa y de repente que uno diga, joder, esto no es invertible, porque ¿qué estamos haciendo esto? Lo estábamos hablando nosotros justo, tipo, queríamos preguntarte esa pregunta de ¿cómo sabes si merece la pena perder el tiempo aquí o no? Lo debaten antes, claro. Uno dice, no, esta me gustó, me la pido. Hay una conversación previa, hay una lista no de deseos, un pipeline de ideas, vamos a decir, porque lista de deseos son empresas que ya hemos mirado. El pipeline es eso, donde apuntamos cosas. Oye, voy a apuntar esta que quizá tenga sentido y la dejas apuntada. Entonces se queda uno ocioso y coge esa lista y dice, estas 3, 4, ¿cuál creéis que tiene sentido? Y empezamos un poco ahí a darle vueltas, suele ser rápido, para ver si el sector lo conocemos o no, que eso siempre facilita el tema. Si está suficientemente barata,
sobre el papel, pues bueno, echas 4 números rápidos y si con 4 números te sale un 40 o un 30, joder, está justa. Vamos a esperar un poco con esta y miramos otra. Entonces, pues bueno, una horita ahí discutiendo lo que haga falta y si ya pasas eso, pues ya dedicas el tiempo a mirarte la empresa. Aquí cada uno pues tendrá su forma de hacerlo, pero vamos, más o menos lo que todos hacemos, en mi caso por lo menos, es empezar con la parte mecánica que me gusta. Porque hay veces que me dicen, joder, descárgate los datos de Bloomberg y te montas el modelo. A mí no me gusta eso. Me gusta dedicar un día entero, porque lo digo, a picar todos los datos de los últimos 10 años de una compañía. Y me cojo todos los informes anuales y los últimos trimestres también, cuenta pérdidas y ganancia, con todos los detalles. Me voy luego a los segmentos, geografía, pico todo eso también. Me voy al balance, con todos los detalles también, me pico también los últimos años. Lo mismo estado de flujos de efectivo. Entonces a lo mejor se me tira una mañana entera solo picando, pero ya te ayuda mucho en tu cabeza a darte cuenta de muchas cosas, a empezar a apuntar dudas de qué ha pasado aquí. Luego tienes que mirarlo. ¿Cómo se contabiliza esto? Que no tengo muy claro qué están haciendo aquí. Entonces ya vas apuntando y eso luego para la valoración te ayuda mucho también. Entonces yo ese ejercicio sí me gusta hacerlo. Otros sabrá que eso descargan y prefieren no hacerlo, cada uno con lo que le va bien, ¿no? Una vez tengo esto, empezamos la casa por el tejado normalmente, haces un modelo muy rapidito, al final eso es coger esto y plasmarlo en forma de modelo, a ver si realmente sale el potencial teórico más o menos que tenías en mente y ya luego lo afinarás. Pero hay que no te salga de repente un susto de pensé que esto salía un 70 y me sale un 30, porque si te sale un 30, chicos, nos habíamos equivocado por esto y por esto, no sale tanto potencial, la descarto. A veces pasa. Si ya tienes eso, sigue saliendo potencial atractivo, ya viene la parte más larga de comprender la empresa. Pues ya empiezas la historia de la compañía, desde más o menos que nace, o al menos los últimos 15, 20 años, pues los grandes hitos que ha vivido la empresa, pues los vamos apuntando. Tenemos una parte que se llama repaso histórico, para que el resto que no conoce la empresa vea la historia de la compañía. Luego, entender el negocio. Te coges el último informe anual o los dos últimos para aprender pues todo lo que te explican del negocio. Lo vas resumiendo para el resto también, para que luego lo lea. La industria. Dinámicas de la industria. Posicionamiento de esta compañía dentro de la industria. Si hay más cotizadas, ¿qué diferencia hay de tamaño, de rentabilidad, de crecimiento? ¿Por qué? Luego la gestión de capital de la compañía, histórico de rentabilidad, cómo consigue esa rentabilidad, análisis de balance, accionariado, cómo está el equipo directivo incentivado, esa gestión de capital con detalle, todas las decisiones importantes que han ido tomando, si retribuye al accionista, si recompran acciones, si paga dividendo, por qué. Todo eso que te puede llevar, si es una de cero y un sector de cero, pues un mes, mes y medio no te quita nadie. Si es dentro de un sector que ya conoces, a lo mejor son 2 semanas, un poquito menos, de repente cómo se ve la cosa. Terminas, sigue saliendo el potencial, te cuadra todo, correo, lista para revisión, potencial tanto. Vale, pasan los días, nadie te dice nada. Oye, os recuerdo que está esta para revisar. ¿Y qué pasa? Pues que el resto también está mirando empresas. Y está bien también, esto Alejandro siempre lo cuenta, porque te enfría un poco el ánimo, porque tú te acabas de mirar una empresa y te crees que es la mejor empresa del mundo. De la historia, sí, sí. Claro. Y quieres comprar. Entonces está bien ese aguantarte, ver que el resto no va a dedicar el tiempo que tú quieres para mirársela rápido, porque están mirando otras que también son atractivas para invertir, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se tarde, ya empieza el bombardeo de preguntas que os decía antes, y una vez se supera todo eso, pues ya decides si hablas con la compañía. Normalmente nos gusta, si es la primera vez, hablar con el equipo directivo, ver un poco, pues hablamos de la gestión de capital, indagamos mucho, preguntamos de 1000 maneras diferentes las mismas cosas, a ver por dónde respiran, a nivel de negocio, rentabilidad futura, contra quién compites, a quién admiras más, que también te puede dar ideas de inversión, hablar con las empresas en ese ejercicio, bueno, todo eso. Me ha gustado mucho la parte inicial de picar, Igual. porque eso es algo que hacemos nosotros y muchas personas nos decían, no, toma, aquí tienes te ahorro este tiempo, te pongo y te me da los 3 estados financieros recogidos de alguna página o de Bloomberg. Y digo, no, pero es que yo así no, porque primero me estandarizan cosas, las partidas, y con el paso del tiempo a veces en el cash flow statement, que es el estado en donde más largo se me hace ponerlo porque tengo que estar moviendo las líneas, siempre cambian algo. Te van cambiando cosas que te van recogiendo en otras partidas con el paso del tiempo y dices, vale, yo sé que aquí está esto, esto y esto. O sea, lo comprendes mucho mejor el estado yo financiero. creo también vas como entendiendo mejor el negocio. Sí. Pues mira, aquí de repente hubo una adquisición en 2017 que bastante grande, porque ves el numerito comparado con la media o lo que te sueles encontrar y vas entendiendo un poco mejor. Sí, vas hilando puntos, por así decirlo, ¿no?
Sí, otros activos de largo plazo, porque eso es un tercio del balance. Exacto. ¿Qué hay aquí? Empiezas a indagar. Que tiene activos por impuestos diferidos. ¿Cuánto va a minorar esto luego mi fiscalidad? Joder, pues eso cambia mucho la valoración, tal, todo eso. Y cuando analizan una compañía, ¿hay alguna métrica que sea más importante que otra? Además de, evidentemente, la de salud financiera, pero algunas métricas que digan ustedes, vale, estas son las más claves, las que me dicen ya si hay algo dentro de la compañía. ¿Sé algo a qué te refieres? Si le ves que tiene una buena, Buen potencial, un ¿no? buen potencial, sí, una buena eficiencia de capital. Depende de cada negocio. Vamos a decir, la típica compañía industrial o de consumo, pues al final es cuánto genera de caja frente a lo que estás pagando por comprar la compañía entera. El famoso EV Free Cash Flow es el múltiplo que nosotros miramos. Para nosotros esa es la métrica clave de valorar una empresa, porque si me comprara una empresa, quiero saber cuánto me llegaría al bolsillo y cuánto estoy pagando por ese dinero que me llegaría al bolsillo. Y luego comparas con lo que piensas que merece cotizar esa empresa en base a la calidad, ¿no? Que es un extra que te llevas, el famoso re-rating, de si por lo que sea el mercado no está valorando correctamente ese negocio o esa industria, a nuestro parecer, que podemos estar equivocados. Esas son las típicas, pero luego, por ejemplo, compañías de materias primas, pues cuánto estoy pagando por las reservas probadas. Nosotros somos muy conservadores, nos da mucho miedo perder dinero y con las materias primas pues, hay historias ahí para no dormir. Entonces siempre vamos a reservas probadas y las probables no nos gusta pagar por ellas. El mercado es verdad que sí que las mira, nosotros no las miramos. Pues es difícil que te salga barato una empresa, pero en ese caso es la métrica clave para nosotros. Las financieras, cuánto estás pagando por el patrimonio neto de la empresa. En ese caso, si hay o no riesgo de liquidez, que os decía antes de los bancos, el famoso descalce de plazos. Si está casada la financiación con los flujos que generan los activos, si no está casada, nosotros no invertimos en ninguna financiera. Leasing de aviones, renting de coches, aseguradoras como Catalana en su día, todo eso está casado. En los bancos no está casado, por eso es muy difícil que invirtamos ahí. Bueno, variables clave de determinados sectores que nos gustan mirar. ¿Y qué señales dirías tú que les hace descartar una empresa de inmediato? O sea, como que se enciende la bombilla de alerta, por aquí no paso. Pues quizá equipos directivos que amplían capital absurdamente para hacer una adquisición, incluso con descuento, porque la compañía está cotizando muy barata. Pues a mí esas cosas son, ya con los años lo aprendes, es una red flag como una casa y no vamos a invertir. O riesgo financiero inasumible, que ves que el equipo directivo es muy alegre endeudándose para hacer cosas. Normalmente está relacionado con el equipo directivo. Sí. Y si Es la no, más fácil, ¿no? Yo creo de ver. bueno, más que eso es una industria cambiante. Si es cambiante directamente ni la miramos. Luego, si empiezas a mirar, pues efectivamente el equipo directivo y el riesgo financiero son las dos métricas claves, yo creo. Y antes hablaste del múltiplo de salida. Me gustaría preguntarte cómo piensan a la hora de poner ese múltiplo de salida. Porque, claro, hay gente que hace base a múltiplos históricos y demás, pero quizás la empresa tiene más calidad que en su histórico, o se le espera un crecimiento mayor, o este tipo de cosas. Es totalmente subjetivo. Sí. Y con los años puede cambiar, aunque es verdad que somos bastante estables. Al final es nuestra percepción de la calidad de una empresa y de su posicionamiento, la convicción que tienes sobre esos flujos que va a generar a futuro, la ciclicidad del negocio, pues todo eso lo tienes que plasmar en esa tasa de descuento o, dándole la vuelta, que es como lo hacemos nosotros, en ese múltiplo. Con eso que tenemos compañías que pagamos desde 10 veces o estamos dispuestos a pagar desde 10 veces de múltiplo de salida a 18. 18 muy pocas veces hemos puesto. Alphabet en su día, que hoy no sé si lo haría, son 18 veces. Un Tencent, la empresa china tecnológica, 17 veces. Pues bueno, calidad máxima, 17, 18. Negocios muy poco diferenciados, industriales, que me da igual comprar el papel a Navigator que ver papel, eso a 10, 11 veces, o concesionarios de coches que me da igual era este que aquel, pues igual 10 veces, 11 veces, que no quiere decir que no sea invertible. De hecho, nos ha ido muy bien en compañías de muy poca calidad, pero claro, si pagas 3 veces algo que debería estar en 9, 10 veces, pues te va igual, o mejor que invirtiendo en los famosos compounders de calidad que a todos nos gustan, ¿no? Sí, yo también lo comentaba porque nos pasó con un seguidor, justo que estábamos analizando una empresa y a él como que no le terminó de gustar el múltiplo de salida que le poníamos a la compañía, ¿no? Y yo reflexionaba con él y decía, a ver, es que realmente, aparte de que esto es totalmente subjetivo, ni siquiera lo controlamos nosotros. O sea, yo controlo el numerito final del beneficio, o sea, controlo. Tengo que tener la capacidad de más o menos estimar
estoy en lo cierto y que va a ser así a futuro. Pero el múltiplo de valoración que le va a dar el mercado, prefiero tender a ser conservador a tratar de que la TIR me dé porque le aplico un múltiplo mayor. Ahí tú controlas lo que hablábamos antes, lo que estás pagando. Lo otro, pues, oye, si tienes razón, pues fenomenal. Si no, al menos, si no estás pagando caro, no te va a ir mal. A lo mejor no te va muy bien, pero no te va a ir mal. Por eso la clave siempre es el margen de seguridad de lo que estás pagando. Y aquí ayuda mucho lo que hablábamos del libro este de Mabussin, de Expectation Investing, el hacer el ejercicio inverso. Coge tu valoración y tócala para ver qué está descontando el mercado, que hace que el potencial sea cero. Joder, pues a lo mejor no tiene sentido esta plataforma tecnológica, nos pasaba con Booking, que siempre contamos esto porque se entiende muy bien, pero una compañía que el mercado descontaba que iba a crecer al 1%, no estaba creciendo entre el 15 y el 20, pues no sé si va a crecer un 10, pero un 1 no va a crecer, entonces era un buen precio. Esa es una forma de hacerlo también. El caso de Copart también, ¿no? Caso Que analizamos Copart y, bueno, la analizó él y le daba, hizo ese famoso reverse DCF y le daba, creo que era que tenía que crecer al 30 anualizado. Sí, ahora mismo no lo recuerdo, pero era una barbaridad. Sí. Cuando estaba a $60 más o menos. Era fácil dije, de descartar. Eso sí, era muy fácil. O sea, esto es inviable. No tiene ningún sentido. Has hablado varias veces de la convicción en el grupo y cómo debaten las cosas antes de que entre en cartera. Yo te quería preguntar, porque evidentemente los pesos lo dan por una mezcla de todo, el riesgo-beneficio, convicción, etcétera, pero ¿cómo gestionan la convicción del grupo? Porque claro, tú tienes una convicción, él tiene otra, yo tengo otra. ¿Cómo hacen eso para estar de acuerdo en qué peso darles? Esa parte es muy fluida, porque al final más o menos pensamos igual todos en ese sentido, percibimos la calidad de la misma manera. Uno puede estar un poquito más sesgado a pagar, puede estar más cómodo pagando un poquito más en determinados sectores, otro en otros, pero bueno, al final la discusión, si llegamos a ese punto, que pocas veces pasa, pero bueno, a veces pasa, oye, pues yo estoy cómodo con 13 pagando, tú 12, tal, pues bueno, 12 y medio, venga, vale, ¿qué más da? Es así, Claro, o sea, claro. es que no es matemático, es lo que hay, Sí, es sí. totalmente subjetivo. Si digo que es subjetivo, es que es subjetivo de Sí. verdad, ¿no? Entonces, no es algo complicado. Y en base a eso ya tienes un potencial, ya estás cómodo con la idea, porque ya hemos pasado todo ese proceso de tratar de matar la tesis. Si no has pasado eso, es que no estás cómodo. A partir de aquí, compite con lo que tienes en cartera. O con otras ideas que no están en cartera. Pero bueno, si te estás planteando que entre en cartera, compite con lo que tiene en cartera. Entonces, tengo esta con el mismo potencial, con este peso. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos lo mismo? Es que esta la veo incluso más clara, porque los flujos son más predecibles. Venga, pues ponemos un poco más, o quitamos un poco a la otra y hasta le ponemos un poco más. Pues bueno, pero es muy fluido. Sí, esa es parte, en ¿no? un momento, sí. Parece más compleja de lo que es, ¿no? Sí, es que no. Claro, tú lo cuentas, el múltiplo de salida, ya el potencial y Claro, tal. claro. Y uno piensa, La convicción. tendrá una máquina que va rebalanceando pesos y haciendo. No. Me levanto por la mañana, oye, nos hemos quedado cortos de peso, ¿no? Llama a Miguel, que a lo mejor está más encima de los pesos. ¿Qué hacemos? ¿Le meto un poco a esto? Venga, pues compra un poco, ya está. Vale, pues pasamos a la parte del management, que creo que, bueno, le dan ustedes mucha importancia. Y antes de pasar a las formas que tiene el management de multiplicar el valor de una compañía. Bueno, no sé si multiplicar, pero al menos de generar algo de valor. Generar algo de valor, sí. ¿Qué tiene que tener un buen equipo directivo para que ustedes confíen en él? Tiene que tener dos cosas. Una, un buen histórico, si lo piensas como un fondo de inversión. Sí. Si tú miras un gestor y vas a darle el dinero, ¿qué miras? Lo que ha hecho. Si empieza de cero, ya tienes que creerte la historia. Que oye, que puede tener su aquel también. Pero si no, ¿qué vas a mirar? Pues qué rentabilidad histórica más conseguido, si has sido consistente con tu forma de hacer las cosas, pues el equipo directivo igual. ¿Ha sido consistente con la forma de gestionar el capital y el negocio o ha dado bandazos y simplemente ha tenido suerte para llegar donde está? Pues ese análisis que decía de 10 años picando datos, pues luego te coges el estado de flujos de efectivo y empiezas a analizar esa gestión de capital, esas adquisiciones, retribución accionista, reinversión en el negocio y todo eso pues tienes que ver si tiene o no sentido, si ha destruido valor, si ha generado valor o no. Entonces el track record o el histórico es uno de los componentes. El otro cuál es, vuelvo a lo mismo, a la gente le gusta ver que nosotros nos jugamos prácticamente todo nuestro patrimonio con nuestros clientes, tenemos nuestro dinero invertido en los fondos que gestionamos, ¿no? Y además somos propietarios de la gestora, con lo cual, más a más, pues con un equipo directivo, miramos si son accionistas de la empresa, cuánto supone esas acciones dentro más o menos del patrimonio que puedes pensar que puede tener esa persona, pero bueno, que se esté jugando mucho dinero contigo, que esté comprando acciones, pero con su bolsillo, no que se las estén regalando, los incentivos, cómo están puestos, qué métricas tiene, si son de largo plazo,
si son para generar valor para el accionista o son puras de crecimiento, donde da igual lo que haga y puede incurrir en riesgos financieros o le da un poco más igual al accionista, pues todas esas cosas. Es más pesado, quizás lo que menos me gusta de analizar una empresa, sobre todo el tema de los incentivos, que tienes que cogerte un informe ahí de 30 o 40 páginas y ver un poco el histórico y demás, pero bueno, es un ejercicio necesario. Y después, una vez te gusta el equipo directivo, ¿cómo evalúas cómo de buenos son asignando el capital? ¿Qué formas tienen de hacerlo? Y cuándo es mejor hacer una que otra. Esto sobre todo para la gente que quizás no tiene ni idea de qué es asignación de capital de primera. Entonces, si pudiese decir las formas que existen y cuándo es mejor hacer una u otra, y sobre todo, si todavía pudieses hacerlo con algún ejemplo de empresas que tengas en cartera, sería ideal porque así se ve muy, muy claro. Sí, se ve cómo Sí, afloran más valor todavía Sí. con simplemente tomar decisiones correctas. Vale. A ver, lo primero que tienes que mirar o entender es que la gestión de capital lo que implica es hacer el mejor uso posible del dinero que genera el negocio. Y históricamente o habitualmente, los grandes grupos donde puede coger ese dinero y utilizarlo en un equipo directivo, pues sería primero reinvertir en el negocio. A veces hay un CAPEX que se llama una inversión de mantenimiento, pues lo mínimo necesario para que el negocio se mantenga con este posicionamiento competitivo. Otro de crecimiento o para ser más fuertes, pues bueno, tienes que ver un poco cuál es el mínimo necesario para que la compañía esté bien situada. Pues eso lo aprendes viendo también el histórico de la compañía, más o menos esas inversiones sobre las ventas, cuánto supuesto, miras la industria y en base a eso y hablar con la compañía, pues te haces una idea de si están invirtiendo lo suficiente o no. De nuevo, subjetivo, 100%, ¿no? Hay compañías que se vuelven especialistas en eso, en ser muy buenos operativamente, a veces es una necesidad. Las consultoras tecnológicas, por ejemplo, Altea Consultores, que ya no somos accionistas, que es una compañía que le tenemos mucho cariño, tenemos muchos años invertidos, pues claro, un negocio donde no puedes diferenciarte mucho la competencia. ¿Dónde está el foco culturalmente en esa empresa? Mejorar en costes, mejorar en costes, mejorar en costes. Pues es una forma de gestionar al final el capital de la compañía para ser más y más eficiente. Hacen bien en hacer eso y me gusta verlo. Pues es un rasgo característico de un buen gestor de negocio. Luego las típicas serían, vale, yo ya estoy fuerte, ¿qué hago ahora con el exceso de caja? ¿Voy a crecer de manera inorgánica haciendo adquisiciones? ¿O incluso desinvierto en una división que no es tan rentable o me están pagando mucho y puedo hacer con ese dinero otras cosas? Es como qué hago a nivel de activos, vamos a decir. Y el otro bloque es qué hago a nivel de la parte financiera. ¿Tiene sentido quitarse deuda si tengo o retribuir al accionista bien recomprando acciones, bien pagando dividendo? Nos vamos a la parte de los activos. Hay compañías que pueden generar mucho valor para el accionista, paradójicamente desinvirtiendo. Nos pasó con el Equinor, una compañía en la que éramos accionistas durante muchos años, muerta del asco la cotización, era 10 euros. Pasaban los años, seguían 10 euros. Todos los value metidos ahí, con un peso muy importante. Informes de todos los analistas diciendo que mínimo valía 22 euros. Y no subía la cotización. ¿Qué hizo el equipo directivo? Vendió una división y ingresó, a lo mejor de una burrada, 8 euros, 9 euros, los que fuera, ya no me acuerdo de la métrica, o 10, los que sea, y repartió un dividendo extraordinario. ¿Dónde está el Equinor ahora? Ajustando y demás, en veintitantos. Pues al final, a veces el equipo directivo, que sea consciente de esa infravaloración y que vea el mecanismo bueno para destapar valor, es lo que hace que te llegue por fin la rentabilidad. Por eso es tan importante ir de la mano de equipos directivos que sean conscientes de que la empresa está infravalorada. Es un ejemplo raro, pues de desinvertir es lo que destapa valor. Hay otras compañías que son muy buenas haciendo adquisiciones. Os decía Vidrala. Vidrala, los últimos 10 años o 12 años, ha hecho muchísimas compras y todas han generado, o la mayoría han generado mucho valor para los accionistas. ¿Por qué? Porque compran a lo mejor plantas más ineficientes, pero con muy buen posicionamiento competitivo, y luego ellos, con sus procesos, son capaces de ponerlas en márgenes del grupo. Entonces, a veces dices, ¿están pagando un múltiplo que parece un poquito caro? No, siempre pagan barato, porque lo hacen luego muy bien a nivel operativo. Pues es un ejemplo de empresa que genera mucho valor con las adquisiciones de otras compañías a todos los niveles, no solo financieramente, sino también posicionamiento competitivo. Vidrala cada vez es más fuerte. Encima está otra vez la compañía sin deuda, con lo cual hace poco compraron una historia en Chile pequeñita, pues en breve seguro tratarán de hacer otro movimiento porque es su ADN y genera mucho valor, ¿no? Otras veces son empresas que hacen adquisiciones que transforman totalmente la compañía. Nos pasó con AirCap en su día, la compañía de leasing de aviones, por 2 o 3 veces han hecho adquisiciones que han cambiado radicalmente la compañía, doblando el tamaño de la flota, siendo líder mundial absoluto.
Pues bueno, si vas de la mano de buenos equipos, eso aporta valor. Y lo último que os decía, la retribución a los accionistas. Aquí siempre tenemos un poquito de debate con mucha gente por el tema del dividendo, por ejemplo. Nosotros bueno, voy a decir la recompra primero. A nosotros nos encanta que nuestras empresas recompren acciones si está barata, porque muchas veces la mejor alternativa o el mejor uso de dinero es la recompra. Quien quiera vender, que venda a un precio que es barato. Nosotros nos hacemos más propietarios de esa empresa al no vender y nos beneficiamos más a futuro de esa recuperación del negocio y ese re-rating que pueda tener la compañía. Pues nuestras empresas generalmente 1/3 o más recompran muchas acciones, ¿no? Y el dividendo hay un poco de debate porque hay mucha gente que le gusta. Nosotros vemos como la última alternativa. Si no eres capaz de hacer ninguna de las cosas anteriores, obviamente dámelo. Me repartes el dinero y lo invierto yo y lo compongo de otra manera. Con la excepción, y volvemos a lo del destape de valor, de aquellas situaciones, aquellas empresas donde el mercado no llega al flujo, tienen mucha caja en balance y el mercado no te la está reconociendo. Entonces, ponla a trabajar y si no eres capaz, pues sí, ahí quiero que me pagues el dividendo y que me vaya llegando el dinero al bolsillo hasta que vuelva al flujo a ese mercado. Nos pasaba con las compañías de Hong Kong, que en los últimos tiempos las que invertimos sí que son compañías que pagan un dividendo más alto. Tenemos Shanghai Cayanco, por ejemplo, una financiera. Ahora ya ha subido el precio y la rentabilidad por dividendo es un 6, 6,5. Llegó un momento que nos pagaba un 11 todos los años. Entonces, bueno, te duele menos esperar a que el precio vaya recuperándose. Entonces, grosso modo, esto sería lo que tratamos de mirar y evaluar. De hecho, en la anterior conversación con Alejandro y con Miguel, aprendimos de ellos o de ustedes justamente esto. O sea, nosotros somos un poco como ustedes, que no nos gusta tanto el recibir un dividendo, sino que, bueno, si tienes capacidad para reinvertir o recomprar o hacer otro tipo de cosas, creo que es mucho mejor a que me des a mí el dinero. Pero creo que tiene mucho sentido cuando inviertes en empresas que a lo mejor la cotización está un poco más dormida o están en sitios... Para mí es la única situación. Sí. Porque si no voy a preferir recompra, porque por definición yo voy a estar en un sitio que está barata la cotización. Entonces nunca me vas a destruir valor, salvo que yo me equivoque, con esa recompra de acciones. Por eso digo que, pero si estás caro incluso, pues sí, paga dividendos y ya está. Sí. Y justo se nos dio el caso de una empresa sueca que, bueno, Evolution se llama, que provee juegos de casino online y demás. Y bueno, está en una etapa en la que el mercado no la ve con buenos ojos, no tiene casi necesidades de capital. Está recomprando, pero a la vez está dando dividendos y tiene una yield del 5 o el 6% más o menos. Claro, la espera se te hace más sencilla si en lo que vienen los flujos y el mercado le apetece un poquito más y este tipo de cosas, pues claro, tienes ese 6% que te hace la espera mucho más tranquila. Entonces, lo quería decir porque era justo algo que aprendimos de la conversación con Miguel y con Alejandro. Y también te quería preguntar por el tema de ¿qué prefieres? ¿Una empresa que sea familiar o una empresa que tiene muchas acciones? O sea, normalmente las empresas familiares ya tienen acciones, pero el hecho de que te mueva no solo que tienes dinero, sino de que es tu bebé, por así decirlo, ¿no? Es como lo creaste tú o un familiar o algo por el estilo. ¿Qué crees que hace que un equipo directivo tome mejores decisiones? ¿Qué le incentiva a tomar mejores decisiones? ¿El hecho de tener dinero en la compañía o el hecho de ese componente más emocional? Yo creo que jugar del pellejo es la mayor garantía siempre de todo. Los incentivos mueven el mundo, las emociones están muy bien, pero de repente puede cambiar por lo que sea, tu situación personal o yo que sé qué. Podemos pensar en la serie, llevando al extremo, ¿no? Sucesión, por ejemplo, la de la HBO, ¿no? Cómo se vuelven todos tarumba unos contra otros. Entonces, el componente emocional, yo creo que no puedes depender de eso nunca. Un incentivo bien puesto mueve el mundo. Y la parte de los catalizadores que la mencionaste hace un par de bloques, que estaban buscando más ese catalizador que quisiera mover el precio, ¿no? ¿Qué tipo de catalizadores buscan? Y si suelen hablarlo con los equipos directivos de hagan esto porque esto va a destapar valor, básicamente. A ver, hablar puedes dar tu opinión. Rara vez te hacen caso. Pero bueno, el tema de la recompra de acciones siempre es algo que nos gusta. Lo que pasa es que los equipos directivos muchas veces no lo entienden o se escudan en que la compañía o la cotización es ilíquida. Entonces, bueno, siempre hay mucho debate por ahí o tenemos mucho debate con los equipos directivos con este tema, sin demasiado éxito, con lo cual, bueno, tampoco soy muy optimista cuando tenemos ese tipo de conversaciones. A ver, me gusta, como os decía, equipos directivos que son conscientes, y además lo dicen públicamente muchas veces, de la infravaloración de una compañía, y además de decirlo, toman medidas para tratar de destaparlo. Muchas veces, pues holdings en los que históricamente hemos invertido,
son conscientes de la infravaloración, de que cotizan con un descuento muy grande, y ¿qué es lo que hacen? Pues van vendiendo activos y recomprando acciones, o se endeudan un poco y recompran acciones. Pues eso genera mucho valor y hace que la espera no sea mala y actúa como catalizador. Es verdad que es un catalizador más de largo plazo porque es muy poquito a poco ese efecto, aunque es verdad que a 3-4 años se nota muchísimo esa creación de valor. Otras veces, pues ves que el incentivo está muy puesto para que el equipo directivo actúe rápido. Te pasó con Zegona, por ejemplo. Zegona, para quien no la conozca, pues es un holding de telecomunicaciones, dueño de Vodafone España, que ha tenido un comportamiento estelar, porque no sé cómo calificarlo, el último año y medio. Nosotros compramos a 3 libras y poquito y está ya a 16 y medio, más o menos, Año y medio la cotización. por 5. Una burrada, Sí. pero todo telegrafiado. Que es lo bonito de esta historia, rentabilidad riesgo de las más claras que hemos visto nunca, porque en el peor escenario era muy difícil perder dinero, te quedabas con Vodafone España y con esas acciones preferentes, tampoco quiero complicar la tesis, que tenía el grupo Vodafone y demás, pero bueno, no perdías dinero en el peor escenario posible. Pero te habían dicho que querían poner en valor las redes de fibra que compartían con Telefónica y con Más Orange, y que eso iba a destapar mucho valor. Hacías ejercicios tú de números, y dices, joder, es que solo con eso esto tiene que valer 3 veces más luego otros movimientos que sabíamos que iban a pasar. Pues no sé, es que era una historia que podías telegrafiar. Pues esas historias obviamente nos encantan porque se destapa todo mucho más rápido, ¿no? O con Millennium, la Socimi dueña de hoteles, ahora se llama Otey, hoteles de lujo, reposicionamiento, y ponen a un equipo directivo, bueno, o cambian al consejero delegado, con el mandato de destapar valor. Pues es que sabes que van a vender activos y hacer cosas para que aquello se recupere. Pues es que tardó un mes en moverse este hombre desde que llegó. Pues a veces es así. Vale, pues pasamos a la parte, el siguiente bloque, que sería el de la teoría de los ciclos del capital, que es un libro, hay un libro que se llama Capital Returns, Rendimientos del Capital, que tú mismo has recomendado muchas veces. Entonces, nos gustaría un poco que nos explicaras qué son los ciclos del capital, para aquellas personas que no se han leído el libro, que lo dejamos en la descripción porque recomendamos mucho su lectura. Un poco qué son los ciclos del capital y por qué son tan importantes a la hora de analizar una empresa y de entender sobre todo cuándo entrar, cuándo salir y cómo se puede aprovechar el inversor para ganar más dinero, básicamente. El libro, como tú dices, hay que leerlo, sí o sí. Te hace mucho mejor inversor y te ayuda a entender dinámicas de muchas industrias, como lo que está pasando con la inteligencia artificial, con los centros de datos. Pues esas promesas de rentabilidad extraordinaria anima a que todo el mundo invierta mucho capital. Entonces, los ciclos del capital, lo que hay que entender es que hay dos componentes siempre, ¿no? El componente emocional y el componente, vamos a decir, de capital o del capital que acompaña a esas emociones, ¿no? Y esta gente lo que dice además, que no te preocupes tanto por la demanda o el análisis de demanda y pongas más el foco en la oferta, que es lo que genera los bandazos en el sector. No siempre es así, ¿vale? Yo no soy tan de ignoremos la demanda, porque, por ejemplo, si hay una disrupción tecnológica o un cambio estructural en el negocio, la demanda puede sufrir mucho. Pero bueno, entiendo el foco en la oferta para entender el ciclo. ¿Y qué es lo que decía la gestora Marathon, que fueron vamos a decir, un poco los pioneros en hacer más explícito este análisis? Aunque esto mama también de la teoría austral del ciclo económico, si nos ponemos un poco más puristas. Pero bueno, al final, una industria, vamos a poner el caso de una materia prima, que se entiende mejor, ¿no? Pues, ¿cuándo hay que invertir en ella? Cuando todo está peor. Cuando nadie invierte capital, cuando el precio de materia prima es tan bajo que la curva de costes hace que el grueso de los productores pierdan dinero. Nosotros nos pasó en su día, cuando analizamos el uranio hace muchos años, que siempre uso este sector porque es más fácil de entender, pues cuando estaba el precio spot del uranio por debajo de $20 la libra, es que el 80% de los productores no ganaban dinero. No se estaba invirtiendo nada de dinero nuevo en buscar depósitos o en desarrollarlos, además en un sector donde por permisos, complejidad de activos y demás, tardas entre 10 y 15 años en poner a funcionar un proyecto nuevo, con lo cual la oferta destruida y no iba a cambiar en muchos años. Eso por un lado. Entonces dices, bueno, eso es que la demanda se está desplomando, por eso el precio está tan bajo y esto va a desaparecer. Mirabas la demanda y lo que estaba sucediendo no era eso. Teníamos la visión aquí en Occidente de cierre de centrales nucleares, porque ideológicamente es lo que toca, en Alemania, en España, pero tú veías Asia fundamentalmente,
crecimiento continuo de reactores nucleares porque el mix energético necesita de centrales nucleares y como China, India y otros lo saben, pues están construyendo muchos reactores. Cogías la demanda teórica de uranio para los próximos 15 años, no caía, crecía. En el peor escenario, crecía. Entonces no estaba justificado que no se invirtiera en nueva producción, pero no se está invirtiendo. Y eso hacías 4 números y decías cuello de botella salvaje en muy poco tiempo. Pues bueno, el ciclo de capital te dice que ese es el momento bueno para invertir, cuando no entra nada de capital, cuando no hay empresas prácticamente cotizadas en el sector, porque habían desaparecido la mayoría por esos años de precios bajos, ¿no? Pues es el momento para buscar ideas y para invertir y tener paciencia. Nosotros lo hicimos a través de vehículos de uranio, que compraban uranio, lo almacenaban y te daba exposición al precio del uranio y te olvidabas de problemas operativos o riesgos de otro tipo que podía tener un Cameco o un Kazatomprom, que eran las dos fáciles, vamos a decir, porque eran los grandes productores, ¿no? ¿Qué dice el ciclo? Que efectivamente se produce ese cuello de botella. Hace falta que suba el precio de la materia prima para que llegue nueva producción y empieza a subir el precio, empieza a ser rentable desarrollar nuevos depósitos, nuevos proyectos. Entonces, cada sector es un mundo, pero entonces, simplificando, empieza a entrar capital, al principio todo es muy rentable, hasta que llegas a un punto de euforia. ¿Por qué? Porque los precios han seguido subiendo por ese cuello de botella, la demanda era más fuerte de lo que todo el mundo esperaba, la oferta no genera todavía un exceso de capacidad, pero llega un punto que te sale rentable hasta ir casi al centro de la Tierra a buscar el uranio, ¿no? Exagerando. Entonces, ahí ya entra muchísimo capital y ahí entras en una dinámica en la que hay superávit de esa materia prima, ya los próximos proyectos no van a ser rentables, sin embargo hay mucha euforia en el mercado de capitales, pues es el momento. Antes de eso nosotros desde luego ya hemos salido, pero si eres capaz de anticipar todo, sería el momento óptimo para salir de ese mercado. Precios altos, exceso de capacidad, en algún punto llega un susto, el precio de la materia prima empieza a caer y vas hacia el otro lado y entonces este ciclo de pesimismo, recuperación, optimismo, euforia, tal, pues el ciclo de los mercados de siempre aplicado al ciclo del capital de las industrias, que está muy bien porque puedes optimizar mucho dónde buscar ideas de inversión con poco riesgo, paradójicamente, que la gente siempre es como, ¿qué haces en carbón en su día? ¿Qué haces en uranio? ¿Qué haces tal? Dios, es que es lo más fácil que he visto en mi vida. La tesis del uranio, nunca había visto rentrar riesgo algo tan fácil, nunca. Y para el oyente, para traerlo a tierra, para todos aquellos que no hayan escuchado tanto esto y no lo tengan tan interiorizado, ¿cómo puede un inversor aprovecharse de los ciclos de capital? Pues un poco lo que te estoy diciendo, de busca aquellas industrias donde no hay nada de capital invertido, donde no parece que vayan a invertir capital o si va a entrar nuevo capital que sea poco, y entonces la oferta no sea capaz de satisfacer a la demanda. Eso quiere decir que el que produce manda. Entonces los precios van a ser altos y van a ser negocios muy rentables los próximos años. Y por contra, evita aquellas situaciones donde está entrando mucho capital, mucho dinero, bajo promesas que no sabes si se va a cumplir o no. De nuevo, los centros de datos. Te iba a decir ahora justo, Sí. la Pues a lo inteligencia mejor- artificial se te viene automáticamente en la cabeza, Claro, ¿no? puede haber un exceso, no se sabe. A lo O mejor sea, no, puede ser que estemos en el principio de pero la subida en el ciclo, ¿no? si la historia sirve de guía, puede haber un exceso de capacidad y algunos jugadores sufrir los próximos años. Pues para eso te ayuda. Vale. Pasamos a la siguiente, que sería la parte de dónde invertir, que ya nos ha dado un poquito pistas, pero queríamos preguntarte directamente dónde están encontrando pues las mejores oportunidades de inversión, tanto a nivel geográfico como sectorial y demás. Geográfico, nos adelantaba un poco antes. Llevamos 2-3 años con nuestra mayor exposición histórica a la zona euro, entre un 50 y un 60% de peso los últimos tiempos. Si añades Reino Unido, Noruega y demás, pues Europa debe pesar un 70-75% más o menos. Asia, que es Fairfax India, más luego compañías relacionadas con China cotizadas en Hong Kong, o Naspers, que es dueña de una participación muy grande en Tencent, pues eso, si lo juntamos todo, debe rondar el 15% más o menos, y el resto, 5% aproximado, Estados Unidos, que además no es local, son empresas a lo mejor de servicios petrolíferos o similares. Geográficamente esa es la foto. No es por lo que he comentado antes de que Estados Unidos no es invertible, es porque empresa por empresa hemos llegado a la misma conclusión. No siempre nos ha pasado esto, pero en los últimos tiempos es verdad que ha coincidido, lo cual queda muy bien porque parece que tienes un discurso y cuadra luego cómo estás posicionado, pero no es así como se hacen las cosas, es de abajo arriba siempre, ¿vale? Y a nivel sectorial, pues ha ido cambiando un poco quizá el último año y medio. Yo te diría que el sector que más pesa es el financiero, más o menos un 16%, lo que llamamos holding y gestión
pues debe estar también más o menos otro 15%, petróleo y gas cerca de un 10 más o menos, industrial pues también ese 14, 15, TMT también, esos 5 sectores están entre el 10 y 15% de peso, es donde últimamente estamos encontrando más oportunidades. Ha ido virando bastante el tema sectorial. Hace 4 años, pues yo creo materias primas pesaba un 25 o 30% del fondo. Ahora ya no tenemos ninguna materia prima. Nos quedaba Atalaya Mining por el cobre, pero ya ni eso tenemos. De que llegan a esa, a lo mejor más concentración, entre comillas, de Europa y no estar en Estados Unidos por un tema de que es donde encuentran valor, no tienen un sesgo hacia un país concreto ni nada por el estilo, ¿no? Eso es. De hecho, hace años teníamos Estados Unidos a lo mejor un 35% del fondo. Simplemente compañía por compañía hemos llegado a este posicionamiento, que como te digo, esta vez sí cuadra con un poco la visión general que podemos tener del mercado, que no vale de mucho en nuestra forma de invertir, pero es verdad que esta vez sí que cuadra bastante. Pero bueno, Es como la frase de Buffett de no hagas lo que digo, sino era lo que hago. lo que estoy haciendo, exacto. Y bueno, en vuestro caso tienen el discurso de que están encontrando más valor en X sitios que no son Estados Unidos y ves la cartera de ustedes y es justamente ahí. Esto quizás es más a nivel particular, porque quizás con oro, bueno, con una parte de oro sí que ya hablaremos más adelante, pero bueno, más allá de las acciones, ¿hay algún otro tipo de activo que te parezca interesante hoy en día? También podemos hablar del oro y Bitcoin, ¿de qué opinión tienes, por ejemplo? A ver, yo te hago mi disclaimer personal. Yo llevo desde 2009 un tema histórico invertido a nivel personal en mineras de oro y un poquito en oro también. Pero bueno, ya me queda poquito, también te lo digo. Pero es un tema pues, histórico mío, no sé si el deje vamos a decir, austriaco. Sí, eso te iba a decir, que normalmente si eres austriaco, el oro y este tipo de activos escasos y demás. Tiene su sentido, Sí. entonces lo que pasa que entro en el mismo problema de siempre, que por eso nunca hemos invertido a través de oros en mineras de oro, de cuál es el precio justo para el oro. Mm. Pues, yo te compro todo, pero ¿cuál es el precio? La historia me la creo, la entiendo, la comparto, pero no sé si el precio justo son $1.000 o 50.000, no tengo ni idea. Y a nivel personal, que creo que comentaste, no sé si era solo mineras o oro también. ¿Solo? Sí, ETF mineras y un ETF de oro Vale. físico, sí. ¿Cómo afrontas esa inversión en oro? Es decir, ¿es simplemente un buy and hold por el tipo de activo que es o...? Era un buy and hold porque no subía. Y los últimos 2 años he ido reduciendo. Es muy residual, muy residual. Claro, Es vale. el 1% menos de mi patrimonio ahora mismo. Claro. Bueno, nosotros tuvimos aquí a Gustavo y demás, que siempre ha Ya. tenido esa tesis del oro alcista y demás. Él hace una especie de valoración del oro, pero quería ver cómo tú te aproximabas, si lo veías como eso, como activo escaso que va a subir simplemente por el deterioro de la moneda fiat y demás. Claro, o sea, si todo eso es correcto y te puedo justificar si la historia sirve de guía y si volvemos a un medio patrón, pues hasta hay gente que te dice $20.000 la onza o incluso por encima. Pero vamos a ir a ese mundo, no tengo ni idea. Y por el camino, ahora es muy fácil decir lo del oro. Pero nos hemos tirado 15 años que el oro no hacía prácticamente nada y las mineras menos todavía. No tengo ni idea de si va a seguir subiendo, si va a bajar. No me quita el sueño. No, lo del oro es una historia curiosa. Como en este siglo lo ha hecho mejor incluso que el propio SP500. Ahora sí, claro. Sí, sí. O sea, es un ejemplo de cómo la rentabilidad viene en pequeños en un par momentos de años, concretos. sí. Sí. Es no lineal totalmente. Es curioso. Vale, pasamos a la parte de empresas y teníamos 3 empresas que creo que son muy interesantes y que tienen cierto peso en el fondo. La primera de la que queríamos hablar era TGS. Pues TGS es la primera posición ahora mismo de la cartera y es una compañía que no es que nos enamore el negocio, pero que curiosamente hemos invertido, no sé, son 7 o 8 veces ya Chu. a lo largo de nuestra carrera, ¿no? Es la compañía en la que más veces hemos entrado y salido, entonces la hemos seguido siempre muy de cerca, la conocemos muy bien y está en un sector que lleva años en recesión absoluta, ¿no? Que es servicios petrolíferos, pero además en la parte de la cadena de valor que depende más de nuevas inversiones, ¿no? Porque estos hacen lo que se llama servicios sísmicos, que básicamente es extraer utilizando distintas técnicas, pues barcos especializados con sondas, ultrasonidos, nodos oceánicos y demás, extraer datos de yacimientos para luego interpretarlos a través de imágenes y lo que sea, y alquilar o vender esa biblioteca de datos al cliente, ¿no? Que sería pues la petrolera de turno que vaya a ir allí a perforar. ¿Qué pasa? Que en los últimos años las grandes compañías petroleras
prácticamente no han hecho inversión en nueva producción, sino en mantener su producción actual. Hasta ahora eso ha aguantado más o menos bien. Lo que pasa que ya va siendo más obvio por la tasa de declino de los yacimientos que se están produciendo que hace falta nueva producción y generalmente en aguas profundas, y ahí es donde TGS pues es el líder indiscutible en este tipo de servicios a nivel mundial. ¿Qué nos gusta de esta compañía? Que tiene capacidad de sobra para aguantar este ciclo bajo, sigue generando caja mientras tanto, y además es un equipo directivo muy bueno que históricamente ha sabido aprovechar las crisis del sector para hacerse más fuertes. Estos años que han estado haciendo, integrarse verticalmente, hacer que sus servicios no sean más puros, vamos a decir, de análisis de datos que se llama 3D de los yacimientos, sino da también otro tipo de servicios a través de otros productos para extraer los datos, como son los nodos oceánicos, pues comprar una compañía que tenía ese producto, compraron luego PGS, que era uno de los mayores proveedores mundiales de los barcos o los buques que hacen falta para hacer esos estudios sísmicos. Entonces, se ha integrado mucho verticalmente con esa visión futura de cuando se recupere el sector, ser ellos todavía más fuertes y beneficiarse más, ¿no? Entonces, no nos importa esperar aquí. De hecho, la compañía, como curiosidad, tiene un bono también emitido en el que estamos invertidos en nuestros fondos de patrimonio, que es una cosa bonita de las sinergias de análisis, que lo que te vale para la renta variable te puede valer para la renta fija, ¿no? Entonces, como os decía, es un tema de esperar que se recupere el sector. Mientras tanto, pues estamos comprando esta compañía a un flujo de caja libre normalizado de 3 veces. Hoy no estás pagando eso porque Sí. no lo está generando, Claro. pero pensamos que siendo algo normal, ni siquiera una gran recuperación, estás comprando a esos precios. Entonces, debería multiplicar quizá por 3 o por 4 si las cosas van muy bien. Pues por eso es la principal posición. Claro, y con este ejemplo de que han invertido 7, 8 veces, que creo que también nos la comentó Miguel y Alejandro, se ve un poco esta parte de los ciclos de capital, ¿no? De cuando, Aquí es muy acusado, claro. claro, de invierto cuando hay que invertir y desinvierto cuando ya no es tan atractivo y vuelvo a invertir cuando... Además, el petróleo es bastante salvaje en cuanto a las expectativas. De repente se va el precio a 100, 120 del tirón, porque es que no lo hace tampoco lineal. Y claro, todas estas suben como la espuma en ese entorno. Y a veces ni siquiera cambia el ciclo del capital a nivel real, vamos a decir. Es una percepción financiera. Aprovechas y vendes porque las expectativas que hay en el precio son altísimas. Y a lo mejor 2 años o 1 año después, el mercado se da cuenta de que nada ha cambiado. ¡Bum! Vuelve a caer todo, vuelves a comprar y estamos así todo el rato. Ahora es verdad que estamos en un punto óptimo de ese análisis del ciclo capital porque estamos en negativo extremo. No entra capital, todo el sector está sufriendo, se ha consolidado, han desaparecido jugadores, pues vas de la mano de los líderes sin riesgo financiero y generando caja en este entorno. Y esto no sé por qué hoy estoy geopolítico. Lo de Venezuela ahora afecta en algo a la empresa. O sea, es decir, que el país con mayores reservas de petróleo del mundo ahora esté más abierto históricamente a... Primero vamos a ver si eso Sí, pasa. sí. Segundo, vamos a ver qué tipo de petróleo tiene Venezuela, que no es precisamente de calidad alta. ¿Qué precio mínimo necesitan para que esa inversión sea rentable? ¿Cuántos años tardan en hacer esas inversiones, de nuevo, de hacerlas? ¿Quién va a entrar ahí? Bueno, hay muchos síes Sí. y mucho tiempo por el Es un camino. Yo tiempo creo que bastante eso largo. fue una parte ya de del Sí. siguiente ciclo, vamos a decir. Ujú. Vale. La siguiente empresa que teníamos aquí apuntada para hablar es Naspers. Si nos puedes contar un poco lo que hace y por qué la venta tan atractiva. Pues lo que os decía, que en su día nosotros teníamos bastante Estados Unidos, hace 10, 12 años, eran casi todo plataformas tecnológicas, ¿no? Ahora somos como muy críticos con la inteligencia artificial o más bien con las valoraciones que se están pagando, pero no quiere decir que a nosotros no nos guste esos negocios. Nos parecen que las plataformas tecnológicas posiblemente sean de los mejores negocios del mundo y por eso en su día pues tuvimos Alphabet con un peso grande, Microsoft, Booking y demás, ¿no? Los sospechosos habituales que todos conocemos. Pues de todas esas, la que ha perdurado más en el tiempo y que todavía tenemos en cartera porque sigue muy barata es Naspers. Naspers es una historia un poco exótica, es muy curiosa, es un holding sudafricano, que a ver cómo acaba un holding sudafricano Sí. siendo dueño del 25% del gigante tecnológico chino Tencent, ¿no? Bueno, pues por circunstancias del destino de hace 25, 26 años, esto pasó y claro, han capitalizado eso, pues podéis imaginaros, ¿no? Porque Tencent es de las empresas más valiosas de todo el mundo y posiblemente de los mejores negocios, si no el mejor, quizá el hecho de ser China hace que sea el pero a nivel de ecosistema yo creo que es la mejor compañía que existe en el mundo. Tencent como inversión no es que esté cara, tampoco es que esté barata, pero aquí la gracia es comprarla con descuento. ¿Y cómo lo haces?
pues de nuevo muy curiosa la historia. Naspers es un doble holding. Hay una capa intermedia que crearon ellos mismos para cerrar el descuento y les salió fatal, que es Prosus, que es un holding europeo, que es el que aglutina todas estas participadas, Tencent y otras plataformas tecnológicas en países emergentes, de medios de pago, de delivery, clasificados y demás. Y ellos, pues bueno, están ahí jugando un papel activo en consolidar esos sectores y luego vender con una rentabilidad importante. Pero eso no supone prácticamente nada porque Tencent es tan grande que la tesis es Tencent, ¿no? Entonces, bueno, Prosus aglutina todo eso y Naspers es propietaria, a su vez, de Prosus. Entonces estás comprando Tencent con descuento de Prosus más el descuento que cotiza Naspers sobre Prosus. ¿Qué sucede? Pues que por el camino hemos tenido de todo con esta inversión que ha hecho que los pesos vayan cambiando. Ahora vuelve a estar un poco más barata, pesa más o menos un 3,5 en el fondo. Hemos llegado a tenerla un 7 de las principales posiciones. Muchas veces era la principal, hace 2-3 años, porque cotizaba con un descuento Naspers del 65% sobre Tencent. Aquello ya era desesperante, porque decías, yo claro, ya no sé si esto tiene sentido que estamos haciendo. ¿Y qué pasaba? Que el equipo directivo, todas las medidas que tomaba para destapar valor, pues eran erróneas. Esto que os digo del holding intermedio Prosus con participaciones cruzadas de acciones, una historia complejísima que nadie entendía. El día que la anunciaron, ellos esperaban que la gente aplaudiera y aquel conference call, los analistas, vamos, le pusieron la cara colorada en plan de, pero esto está complicando todavía más la historia, claro, no entendían nada. Y ya simplificaron eso y desde entonces vieron la luz. ¿Y la luz qué era? Vamos a vender acciones de Tencent todos los días, vendes aquí y recompro acciones de Naspers aquí, que es comprar Tencent en su momento con un descuento del 60%. Entonces, ahora vuelven a estar con ese descuento histórico un poquito alto, del 30-35%. Llegaron a cerrar, yo creo, hasta el 20-25%. Y bueno, pues Naspers ha multiplicado por varias veces y además ese extra de lo que están componiendo con la recompra de acciones, que es un 8% más o menos, entre un 8 y un 10 anual, que te genera de potencial adicional cada año solo por esta continua recompra de acciones que están haciendo. Entonces, bueno, una tesis bonita, porque te compras una compañía de mucha calidad como Tencent con un descuento grande y además con el extra de esta gestión de capital. Esos descuentos en holdings y demás se suelen dar por lo que tú comentas de la complejidad, ¿no? Más que por cualquier otra cosa. Hay de todo, hay de todo. Hay componente histórico de por ser un holding, pues ya cotizas con descuento. Sobre todo si son empresas cotizadas, pues la teoría lo que te dice es si me las puedo comprar yo, para que lo voy a hacer a través de un holding que tiene el coste de la estructura. Lo que pasa que una cosa es esa y otra es que muchos holdings te cotizan con descuentos del 30, del 40 y eso no tiene ni pies ni cabeza. Ahí muchas veces cuando eso pasa es porque el mercado penaliza al equipo directivo porque no hace nada con ese descuento. Entonces ahí volvemos a la gestión de capital. Si vas de la mano equipos directivos que ven eso y toman medidas, pues lo de Naspers les costó, pero al final atinaron con lo que había que hacer. Pues vamos vendiendo lo que tenemos y recomprando acciones. AerCap, negocio mucho más sencillo, leasing de aviones, que ha hecho AerCap los últimos 10 años prácticamente sin parar. Pues como no me pones o no me valoras a lo que vale la flota, no te preocupes. Vendo los aviones que no me gustan, además con prima sobre lo que tengo contabilizado en balance y recompro mi flota, que es recomprar mis acciones con un descuento continuo del 40%, que yo compuso. Eso sí que es componer y no tanto los roces del 20%. AerCap era la que hablábamos cuando estábamos en el avión de que había recomprado como el 20% de la empresa en un año. En un año o algo así, ¿no? Sí. Que eso sí que es ser caníbal, ¿eh? Yo creo que es el mejor equipo directivo a nivel de gestión de capital que hemos tenido nunca en cartera. Buenísimos. Y por alguna razón en particular, ellos tenían algún pasado de, no sé, gestionando capital o algo por el estilo. No, de hecho Gus Kelly, que es el consejero delegado, venía... Scarecrows, tampoco quiero alargarlo mucho, es una historia de fusiones y adquisiciones y él ha estado un poco en la compañía origen de leasing de aviones en los años... Bueno, el negocio surge en los 70, pero él estaba en lo que quedaba de GPA, que fueron los pioneros en los años 90, Cerberus entró por ahí, bueno, muchos movimientos y él ha sido de siempre el máximo responsable. Pues chico, no sé por qué, pero lo entiende muy bien. Entiende como Los Ángeles, cómo hay que gestionar el capital. Cuando no es recomprar acciones, es hacer adquisiciones de empresas que solo ellos pueden hacer por tamaño. Pues GECAS, que era el brazo de General Electric de leasing de aviones, pues lo compraron en la pandemia. A ver quién era el listo que podía hacer eso, pues ellos podían. Y se aprovechó de un descuento salvaje, generando muchísimo valor. Pues, como él no ha habido nadie, ni habrá, vamos, una cosa... No, pues interesante, para analizarlo sobre todo, porque no suelen atraer ese tipo de mentes que es que después hay equipos directivos que no saben ni cuánto vale su empresa realmente. No, hay muchísimos que no. De hecho, te dicen el consenso de analistas, me dice esto. Ya, Sí. ¿y cuánto crees que vale? Sí, sí. Hay muchos que no saben. Y bueno, la última empresa, la última inversión sería Onex,
Si nos puedes explicar un poco, bueno, qué es lo que hace y por qué es atractiva para Esta es un como inversión. poco diferente, quizá menos o más fuera del radar de la gente, ¿no? Nosotros hace 2 o 3 años aprovechamos la caída del sector de la gestión de activos, de gestión de fondos y gestión de activos en general, para iniciar varias posiciones en compañías que se estaban poniendo muy baratas. Pues Peter Thiel Partners, Affiliate Managers Group, AMG, que siempre me lío con las siglas, está Onex y más adelante incluso Jupiter, la gestora británica, y todas ellas lo han hecho muy bien. Primero porque el negocio se ha recuperado un poquito o ha dejado de sufrir, y luego porque la gestión de capital en todos los casos pues está siendo y ha sido extraordinaria, ¿no? En el caso de Onex es un vehículo curioso porque históricamente era una compañía que lo que hacía era a pulmón con su balance hacer inversiones, vamos a decir, de private equity directas, como si fuera con ese vehículo. Me decías antes lo de compañías no cotizadas y lo haríamos, pues esta compañía hacía eso y sigue haciéndolo con su balance, compra compañías que no cotizan, ¿no? Lo que pasa es que con los años pues fue montando también una gestora de fondos alternativos. Tiene una pata de private equity y otra pata de private credit, que va creciendo, sobre todo la parte de private credit, los últimos años lo está haciendo razonablemente bien. ¿Qué pasa? Pues que a nivel de gestora, por la estructura y demás, no generan beneficio, ya tampoco destruyen, con lo cual tampoco me importa mucho eso. Aquí la tesis interesante es que estás comprando el balance, esas inversiones en los propios fondos y en otras compañías no cotizadas con mucho descuento. Cuando invertimos en la compañía, comprabas con un descuento a lo mejor del 45% sobre el NAV teórico de la compañía y te vas gratis esta gestora de alternativos si empieza a hacerlo bien o si alguien paga por ella, que tiene todo el sentido del mundo. Y lo que estaban haciendo es lo que nos gusta. Pues desinvierto mis inversiones, recompro acciones. Estos también están continuamente, todos los años, recomprando acciones de manera muy agresiva y componiendo ese NAV por acción, ese valor de liquidación, si quieres, por acción de la compañía. Entonces, una tesis relativamente sencilla que no depende de nada, simplemente que el paso del tiempo va generando valor, que es lo que nos gusta a nosotros. Es curioso porque hemos estado hablando durante todo el podcast de empresas, acciones, renta variable. Pero ahora, para el último bloque, queremos hablar de su nuevo vehículo de Oros Patrimonio, que es de renta fija. Bueno, es un mixto flexible. Mixto conservador, Mixto casi conservador, todo renta fija. sí. Entonces, la primera pregunta que te tengo que hacer es ¿por qué decidieron lanzar este vehículo? Pues es un producto que llevamos mucho tiempo meditando a nivel interno, sobre todo mi compañero Miguel era el que más empujaba quizá, porque nos dábamos cuenta que analizando las compañías, lo que hablábamos antes, hacemos el análisis de balance del endeudamiento de una empresa y muchas veces tenías compañías que tenían caja neta o muy poca deuda y se financiaban muy caro porque estaban en un sector equivocado o que se financia mal, ¿no? Entonces, claro, decías, joder, en su día TK, por ejemplo, y demás, financiándose a tipos altísimos, digo, pues aquí no hay ningún riesgo financiero. O las empresas mineras de carbón, que aquello sí que era, el bono podías sacar una rentabilidad, pero salvaje, de un año para otro. Ahora ya no hay esas oportunidades, por desgracia, ¿no? Pero bueno, que veíamos que era un segmento donde podíamos aportar valor porque era análisis de empresa. Nosotros no queremos hacer análisis de curva de tipos ni macro. O sea, si no sabemos con renta variable, imagínate ya con tema de renta fija. Por eso vamos a duración corta, promedio de 3 años y deuda de empresas. Entonces el fondo puede invertir un mínimo, tiene que invertir del 80% en renta fija de empresas. Puede estar hasta un 100, un mínimo del 80. Nos gusta tener esa parte de renta variable, que es un 10% a través de Eurosvalor Internacional, porque bueno, si hemos conseguido ese 12,7 anualizado, pues vamos a tratar de añadir ese plus a largo plazo de rentabilidad, ¿no? Y luego hasta un 10 en lo que llamamos situaciones especiales, que son movimientos corporativos que están en marcha o que pensamos que pueden producirse, pues invertir en esas situaciones de bajo riesgo para también añadir ese plus que compite al final con los bonos de la renta fija, ¿no? Entonces, pues bueno, era una idea que teníamos ahí en mente, nos faltaba quizá recursos, el momento de la gestora, la tranquilidad para poder hacerlo, y ahora ya pues con el crecimiento que hemos tenido y haber encontrado a la persona idónea, que era muy importante, nosotros éramos conscientes, nosotros tres, no podíamos ser los que estábamos todo el rato encima de ese producto, ni de hacer las compras de renta fija o los movimientos, etcétera, y necesitamos alguien con experiencia. Y conocíamos ya a Juan Luis, y bueno, pues de repente todo cuadró este 2025 pasado, y por eso decidimos dar este salto y cumpliendo y batiendo nuestras expectativas más soñadas, porque pensábamos, oye, 15 millones, a ver si la gente se anima. Tenemos ya 50 millones, casi 1.000 partícipes, o sea que estamos encantados con la acogida. Pero bueno, y por terminar, es un producto al final que busca complementar lo que hacemos. Al final a nuestros clientes, cada vez que entraba alguien por la puerta o nos llamaba, porque entrar entra un poco por la puerta, pues le explicabas, esto es renta variable, dinero que no te haga falta,
mínimo 5 años. Si no, este no es tu sitio. Bueno, ahora ya podemos decir, dinero que no te haga falta 2, 3 años, pues tiene sentido que lo metas también aquí. Y para aquellas personas más principiantes que no entienden tanto de renta fija y demás, si nos puedes explicar un poco las implicaciones de que esa durabilidad sea tan corta, sea de 3 años. Al final la duración de un bono, que no es exactamente el vencimiento, es más aunque está relacionado con eso y con el cupón que paga, es la sensibilidad a los movimientos de tipos de interés. Al final, si suben los tipos de interés, el precio del bono corrige, porque si tú pides financiación nueva, el mercado te va a exigir una rentabilidad más alta. Entonces el precio tiene que reflejarlo. La gente piensa que la renta fija, por ese nombre, no se mueve el precio, pero el precio sí se mueve. Si tú llegas a vencimiento y por el camino no ha pasado nada, no hay default, efectivamente la rentabilidad que tú esperabas de inicio es la que vas a tener. Por eso dice que es rentabilidad fija. Pero el camino, por los movimientos de tipos de interés, el precio se mueve. Cuanto más alejado en el tiempo, cuanto más larga es la duración, más sensible es esa renta fija al movimiento de los tipos de interés. Pensad, por ejemplo, en el bono, creo que era Austria, ¿no? Los que emitieron el de bono 100 famoso a años. 100 años. Pues no se iba a un menos 60 ya el que comprara ese bono. Si lo mantienes a vencimiento a 100 años, pues sí, vas a tener la rentabilidad que esperabas. Pero es sensibilidad extrema a tipos de interés. Nosotros no queremos eso. Queremos un producto que sea alternativa a los depósitos, a los fondos monetarios, que los bata y que cubra esa inflación que pensamos que va a haber estructural en el sistema. Pues es una forma que, oye, no quieres tener el dinero en el banco, el que no te hace falta aquí a 6 meses o un año, pues este producto tiene todo el sentido. Pues por eso nos animamos también. ¿Y en qué se fijan a la hora de invertir en renta fija? ¿Es diferente al mundo de la empresa, de la renta variable, o tiene muchas similitudes? Es prácticamente igual todo, menos el margen de seguridad. Todo el análisis es el mismo. De hecho, coges nuestro Excel de análisis de un bono en el que hemos invertido, que no estamos en acciones, es exactamente todo igual. Lo único que cambia es el margen de seguridad. ¿Cómo se genera ese margen de seguridad aquí? No es por qué precio estás pagando por la compañía, es ese riesgo financiero, ese riesgo de impago que estás asumiendo para conseguir esta rentabilidad que te ofrece en este momento el bono. Entonces hacemos aquí los escenarios, sí que hacemos que te mata, Sí, porque para no cobrar tiene Claro, que claro. matarte. el escenario negativo es que, Claro, es que quiebra. muera. Entonces tenemos que ser capaces de sobrevivir a un escenario negativo. Si no, no vamos a invertir en deuda. Esto no es un fondo para situación especial de deuda compleja que alguna va a quebrar. La idea no es esa. La idea es conseguir rentabilidades satisfactorias. Entonces, lo que te digo, mismo análisis, pero con esa diferencia de ese riesgo financiero, esa capacidad de pago, ratio cobertura de interés, las típicas métricas que todo el mundo conoce, pues hacemos eso. Y luego además, pues nos gusta ver situaciones absurdas, como nos encontramos en Petróleo y Gas, de compañías con caja neta, pero que en su día emitieron un bono porque les hacía falta, y como es Petróleo y Gas, te pagan una tira a lo mejor en euros, porque cubrimos divisa del 7%. Caja neta. Entonces, claro, pues aprovechamos o tratamos de aprovechar y explotar todo eso. ¿Y qué rentabilidad esperan tener en este fondo? Claro, aquí dependes totalmente de lo que te ofrece el mercado, o sea, lo que quieras renunciar y meterte cosas cada vez más complejas y de más riesgo. Como vamos a ser disciplinados, ahora mismo, asumiendo para la parte de renta variable, es decir, Euros Valor Internacional, siendo muy conservadores, nosotros metemos un 7% anualizado de rentabilidad. Hemos sacado cerca de un 13% por ahora, pero bueno, asumiendo ese 7% y con lo que nos da la renta fija neto de comisiones, en 4,5% anual, entre un 4 y un 5, más o menos nos estamos moviendo ahora mismo. ¿Y por qué el tema de cubrir divisa en el fondo? Pues porque no queremos que él dependa de que el dólar mañana... Vale, ok. Este año precisamente el dólar te hubieras metido un palme del 12%, así por la gracia. No sé si tú tienes Vale. alguna pregunta más. Sí. Yo te quería hacer no sé si es la última, no sé, la última pregunta. Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Vale. Pues la última pregunta, para entender bien a quién va dirigido, es ¿para quién está creado este nuevo vehículo? Es para aquella persona que quiera que sus ahorros trabajen, pero que le pueda hacer falta ese dinero, vamos a decir, en el corto / medio plazo, a 2-3 años. No es dinero que vayas a necesitar de aquí a 6 meses. Normalmente no va a pasar nada, porque es verdad que, salvo situaciones de estrés, este fondo no tiene por qué corregir o tener una corrección en un año. Pero bueno, puede pasar un año de subida de tipos fuerte o de estrés financiero o lo que sea. Entonces, si es dinero que te va a hacer falta de aquí a 6 meses, un año, no tiene mucho sentido. Ese sí, déjalo en depósitos bancarios o la cuenta remunerada o lo que quieras. Para esos ahorros de 1 a 3 años, que te puede hacer falta eso, a 3 años, y no te quieres jugar a volatilidad de renta variable, pues ahí tiene sentido el
este producto. De hecho, nosotros lo que hacemos con nuestros ahorros también, pues algunos que nos gustaría plantearnos en algún momento comprarnos casa o lo que sea, pues esa parte que no quieres que se mueva, pues la vas metiendo en ahorros patrimonio. Claro, que la gente suele pensar como que solo existe el mundo de las acciones y que depende de tu horizonte temporal y de cuándo necesites el dinero, pues tiene más sentido un producto Sí, hay u muchas otro. variables en cuenta. Para mí la no- restricción de liquidez es la variable Sí. clave siempre. Ujú. Vale, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas estado cómodo. Nosotros, la verdad, que creo que ha salido un podcast hoy muy interesante, muy completo, muchos temas que tampoco habíamos tocado por aquí, así que te damos las gracias por venir. Encantado, he estado súper cómodo y bueno, espero repetir en Eso, algún eso te iba a momento. decir que ojalá repitas, porque ya te digo, siempre que viene alguien de Oros aquí, aportamos, o sea, nos aportan mucho. Pues encantados. Así que nada, a la audiencia, lo de siempre, darle like, suscribirse, valoración de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast, y nada, como siempre decimos, que la fuerza de Buffett te acompañe. Un abrazo.